la opinión del documental. Como tú quieras. Ese está, Ok. pero bien, bien intenso. Yo cuando lo vi dije, está chistoso. O sea, tiene la parte buena, la mala y la que me dolió, porque dije, no, ¿cómo? Tampoco no todo es maldad en la industria, no todo lo es, no todo. Sí, lo que me gustó del documental es que es una crítica real, o sea, es una crítica Sí real, no es duele, como o sea, no es como esas teorías de conspiración de que no, no, botan no. ideas, sino que realmente te muestran bastante de evidencia de lo que pues hemos sabido en medicina, sobre todo en estos consensos internacionales que muchos, en general en todo, tanto DSM-5, CIE-10, Consenso de Roma, siempre hay gente que critica de que no les parece la opción más justa o la mejor evidencia que un Claro, grupo de expertos se pongan de acuerdo y que emitan recomendaciones o traten de clasificar enfermedades. algo, lo que sea. Digo, a diferencia de otras especialidades médicas, donde sí puedes clasificar de forma más objetiva con criterios, no sé, manometría, endoscopía, acá la psiquiatría es como sumamente difícil porque no hay Sí, criterios tangibles, sino que en tangibles. realidad se basa sobre algo intangible. Entonces, lo que hice fue como hacer 10 puntos de lo que me Ujú. pareció el documental. El punto número uno es que pues es un nivel de evidencia bajo, realmente la crítica va enfocada hacia el DSM-4, En en este caso el general, DSM-5, ahorita ya es el y es 5, bajo, sí. sí, porque es pues recomendaciones de expertos. Lo segundo es que no se toman en cuenta rasgos interculturales y variaciones interindividuales, y creo que eso es muy importante porque no podemos adaptar los mismos criterios para clasificar una patología mental en Europa que acá en México. No, Entonces sí crea como esta gran brecha intercultural que había leído algún artículo de que hicieron un tamizaje y que acá tenía mucho que ver la cosmovisión, ¿no? O sea, cosmovisión, hay otros factores que en otras poblaciones no toman en cuenta y que acá, si de repente dicen, yo he visto, no sé, un ser espiritual, mucha gente te va a decir que sí. ¿Me así explico? es. Y eso es nada más así lo más simple, ¿no? Y falta todavía, por ejemplo, vaya, dentro de todos los trastornos mentales, y lo ves más adelante en los ejercicios que vienen de la guía y todo eso, ¿no? Que muchos se acompañan de trastornos cognitivos. Y desde ahí ya Sí, empezamos un problema donde de repente te consideran de que si pones el mismo test para cualquier lado, el test MOCA, el Montreal, lo que quieras poner, pues de repente poblaciones latinas salimos mal y pues simple y sencillamente algunos de esos test no están adaptados a nuestra población. O sea, eso no se así aborda es. en alguna parte en la escuela y te toman como que eres un imbécil, un tonto, que la población no tiene cognición y nada, dices, oye, espérate, pues me estás poniendo una cosa que no es de mi cultura, mira, te lo pongo así, de repente me tocó ver unos test así en una parte donde preguntaban, bueno, ¿y cuál fue el 15º presidente de los Estados Unidos? Digo, bueno, con todo respeto, a mí qué me importa, o sea, yo no vivo allá, ni nací allá, a ver, Sí, sí, sí. pregunto de ellos, ¿cuál fue el presidente de nosotros, el quinto? Y ni tampoco no lo sabemos si es de nosotros, ¿no? Entonces, de repente venían preguntas como muy sesgadas hacia población norteamericana, población europea, pues que para ellos es algo que deberían de saberse, pero nosotros no estamos obligados por mucha cultura que tengamos a saber eso, ¿no? Entonces sí se clasificó también a nivel cognitivo, por ejemplo, sí que tener también ese cuidado dentro de las enfermedades mentales lo mismo, ¿no? Para poder hacer una evaluación correcta, ¿no? Porque sí, si no están adaptadas las escalas, los test, incluso el lenguaje, cómo se le va a preguntar al paciente, pues de nada va a servir, o sea, se van a quedar más cortas de la poca evidencia que de por sí ya hay en ese ámbito, ¿no? Sí, Uh-huh. hay preguntas como muy específicas, como me siento triste o ansioso la mayor parte del día. Y no se puede aplicar esa misma pregunta a alguien como nosotros, a alguien que vive en la calle. O sea, es Así es. como demasiada brecha que no toman en Capaz que cuenta. hasta el de la calle te dice que nunca, que está muy bien. Porque Sí, ya están acostumbrados a ese nivel y aunque le midieras a lo mejor su cortisol que esté elevadísimo, dice, no, yo estoy bien, o sea, yo no tengo así ni es. casa. O sea, sí hay preguntas que cuesta mucho trabajo y la interpretación también hay otras, te digo, en varios test, el Hamilton, el Calderón y todos los demás que tienen que ver con área clínica, a veces sí dejan una que otra la pregunta, no, no, como que vaya, no, hasta nosotros, que uno tiene ya una educación y todo, cuesta trabajo saber, bueno, en qué nivel quieren que les responda esto, ¿no? Para poderme Sí, clasificar en exacto. ese número y a veces del número, así como que a lo mejor la diferencia con dos números ya me clasifican una patología y con otros dos ya no me la clasifica. Entonces, es complicado. Sí, es cierto. Sí, Esa parte es lo otro complicada. es que la mayoría de las clasificaciones fueron fundamentadas hace más de un siglo y siguen Claro. algunos criterios válidos, o sea, siendo que ya tenemos de cierta forma tecnología, cada vez vemos que las enfermedades mentales tienen componentes orgánicos y que no es como exclusivamente algo como acá normal, ¿no? Puro Entonces psicológico, también ¿no? sí, Uh-huh. también se me hace que de cierta forma son muy absolutistas al pedir, y esto es en general con muchas enfermedades, o sea, de que te piden que un episodio en las últimas 3 semanas durante los últimos 6 meses es demasiado absolutista. En la vida real no se presenta así. O sea, en la vida real puede ser de que en todo el mes yo un día me quiera morir o cosas así Uh-huh. y no toman en cuenta eso. Lo Así otro es. es Uh-huh. que hay una gran zona gris y esto lo vemos en todas las patologías mentales que te Es de la dicen no desconocida. clasificable.
Ajá, El es desconocido como no no clasificado. clasificable. Entonces es como, ¿y eso qué? O sea, Pues eso yo se lo pongo a los alumnos, es cuando no tienes la menor idea, todo es, se va al desconocido, al que todavía no está clasificado, y ahí cuando ves son esos más que los que sí están clasificados. Esa sí, parte es la más oscura, creo que de todo, ¿no? O sea, y la verdad es que si imagínate que dices, ¿qué enfermedad tengo? La desconocida no clasificada, es como, ¿dónde vives? Pues en la calle sin nombre y sin número, de un país que no sí, tiene nombre, dices, "Ay, claro, ¿no? Seguro, ¿no? Entonces, sí, esa parte creo que es la peor de todas, ¿no? Cuando de repente hay tanta dificultad para poder clasificar algo que a lo mejor ni siquiera tiene que ser clasificado, porque a lo mejor no es nada y lo pones en ese ámbito donde ya no queda, ¿no? Sí, eso es sí, real. es realmente complejo saber cuándo algo es realmente un rasgo de la personalidad y cuándo Así es. rasga la patología. Entonces creo que eso es como que el problema. Además de que la palabra trastorno se utiliza de forma ambigua para referirse a una enfermedad y un trastorno es más Ujú. complejo que una Es enfermedad. mucho más claro, sí. Y no Hay, necesariamente es eso de que, como dices tú, hay mucho de personalidad que más bien después de ver el documental, a mí ya me quedó incluso la duda si hasta tener personalidad ya no es un trastorno, ¿sí? Porque sí, definitivamente, o sea, cuando ves y empiezas a leer el libro, a mí me tocó leerlo, o sea, me tocó en su momento todo el DSM-4, me lo eché todo, no nada más lo de psicofármacos, todo así completo, dije, pues más bien creo que me extrañaría que yo no estuviera clasificada en algo. O sea, aunque aparentemente no tengo nada, tú podrías cuadrar en cualquier cosa ahí, ¿eh? O sea, si le empiezas a sí, analizar por la frecuencia y lo que dice, y como evidentemente no vienen en sus inicios nada de mediciones bioquímicas, como dices tú, fisiológicas ni nada, sino todo queda como dentro del ámbito de lo que, pues ahora sí, del dogma, ¿no? Donde quedó, yo dije que sí, son del estos criterio puntos y personal. estos, híjole, pues entonces realmente es muy extraño que no tengamos una psicopatología, más bien no habría ni un sano. Todos caeríamos ahí en alguna clasificación de algo. Si lo leyéramos en este momento, todos acabaríamos en una categoría de algo. Todos, Sí, todos, todos, todos. otro de los puntos es que un mismo paciente puede cumplir con criterios para muchos trastornos. Entonces depende si yo como psiquiatra tengo algo en mente y mi paciente cumple con criterio para 6, 7 enfermedades, ¿Cuál lo pues trata? realmente queda la decisión en mí. O sea, la decisión en mí que al final lo que hacen muchos psiquiatras es, pues le doy un antidepresivo o le doy un ansiolítico sin estar seguro que sea una Claro, enfermedad así. También, al menos lo que yo he visto en experiencia con psiquiatras que he visitado, es que muchos de ellos no toman en cuenta la evidencia orgánica y me refiero a que no, es totalmente extraño que vaya a una primera consulta y me quieran botar un medicamento sin siquiera pedirme un perfil tiroideo, nada, algo que nada. explique causas orgánicas o secundarias, no sé, un tumor, cualquier otra cosa, ¿no? Ujú. Y probablemente el más importante de los puntos que puse es que pues Estados Unidos está mal regulado y esto lo vemos en muchas industrias y es que muchas de las personas que están dentro del consenso tienen conflicto de interés, ¿no? Tienen acciones con tales farmacéuticas y eso lo hemos visto cuando pasó lo del alcoholismo, lo del tabaco, lo de ahorita Sí, psicofármacos, sí, todo. sí. O sea, es increíble que tú puedas votar y que tú puedas tener al mismo tiempo acciones en la misma farmacéutica. Entonces, Eso no sé, está. sí, Sí, pero está mira, raro. Pielo, tú eres médico, ¿no? O sea, médico pobre es porque de plano no le entró otras cosas, o sea, realmente es así, o sea, muchos Sí, médicos así, no, pues quieres ser un médico honesto y todo, voy a poner mi clínica y me voy a hacer rico con eso, no, o sea, muchos la verdad te dejas, o sea, y vienen muchas empresas y ahí van los farmacéuticos, farmacéutico pobre, pues no debería de haber tampoco, ¿no? Porque algunos se van de representantes médicos y les va muy bien, sí. carrazo, más casa y todo, mira, tengo muchos alumnos que llegan, doctora, le invito donde guste a cenar, dije, ay, de verdad, no, ya soy representante médico, no, ya está, ponme mi tapete allá afuera. O sea, de verdad, les va muy bien, yo te lo digo, les va bien. Sí, ¿Y sí, cuál sí. es la labor? Convencerlos a ustedes, ¿no? De comprarles el medicamento que nosotros estamos vendiendo. Consentirnos, sí. ¿Me entiendes? Entonces ahí también puede haber digamos, relaciones tormentosas, ¿no? Donde dices, de por sí tengo un médico que como que se quiere salir del renglón y tengo un farmacéutico que dice, pues también tengo que comer, ¿no? Pues órale, no, ahí va el medicamento. Entonces también encontramos vaya, de nosotros también depende de qué lado queremos estar. Por eso es importante aquí, tanto a nivel posgrado como licenciatura, que eso te lo digan como es ahorita, como lo estamos viendo, ¿no? O sea, quien da farmacología, por ejemplo, da todo lo de medicamentos, también tiene que ver que esa es una realidad, ¿no? Nada más es decir, mira, están tus mecanismos, se prescriben así, ahí está la dosis, ¿no? También hay que ver esa otra parte, es decir, pues finalmente es un trabajo y las empresas son un negocio, ¿sí? Y el ser médico también, pues debe dejar para vivir, no nada más es, ay, soy médico porque salvo a los pacientes y me encanta, sí, pero pues también es una vida que si le vas a dedicar a eso, pues también tienes que ver una retribución y en ocasiones sí hay personas que se llegan a desviar en estas cuestiones o tienes que formar parte de grupos o gremios donde ya se desvían a veces algunos
algunas cosas, pero como tú tienes que ser parte del gremio, pues te jalan algo que no quieres y al final vas a acabar decidiéndote, dices, bueno, me quedo con ellos o me voy aparte, pero ya sé que a lo mejor voy a ser el que no invita nunca nada, el que a lo mejor está hasta desactualizado, el que queda como apestado, ¿no? Fuera de todo esto, ¿no? Limpio, aparentemente a nivel de dignidad y emocional, pero te quedas también un poco lejos, Sí, te entonces quedas de lado de ya, todo. ya nadie te va a tomar en cuenta, nadie. Entonces, sí, eso nos pasa a las dos. Ahí tenemos algo bastante en común en médicos y farmacéuticos que estamos metidos en esto. En eso que se No, menciona en el video, no nada más es responsabilidad de los médicos, pues ¿quiénes son los que hacen los medicamentos? Pues nosotros. Y la verdad es responsabilidad de los dos y de los empresarios, ¿no? Que también le entran a esto, ¿no? yo acá veo mucho, por ejemplo, en los congresos, de que te invita tal farmacéutica a tal desayuno con un Claro, experto y le piden que el experto hable de X procinético. Y el experto solamente muestra evidencia a favor y toda la claro, evidencia en contra se la guarda, ¿no? Aunque sí, haya metaanálisis y todo, nada más es como que muestra cosas a favor. Entonces, así pues es. sí te das cuenta que sí están un poco comprados, Así ¿no? es. Y pensamos que dices, bueno, dinos la parte mala, sí te la da, pero tampoco te da el costo del medicamento. Y cuando a veces es un costo que está irracional comparado Sí, con sí, todo sí. lo que hay en el mercado. Así funciona eso, ¿no? Digo, ya me invitaron a congresos de médicos y dije, bueno, nada más digan que son médicos. Dije, no, pues yo digo que soy doctora y ya con eso me salvo. Y ya iba a mis alumnos, dije, ustedes no son químicos, ahí son doctores. Bueno, y sí se dieron cuenta cómo era todo el asunto. Y dije, su doctor, aquí está, es otro nivel. Digo, exacto. Digo, pero es bueno que ustedes tengan al menos estas nociones de estos porque aquí ya se ven otras cosas. No digo que no sea científico, claro que hay información científica que se menciona en esos eventos y se da de buenas fuentes y también hay mucha investigación de eso, ¿no? Pero siempre va a haber una tendencia de quien paga el trabajo. Si yo pago una investigación Claro. para un producto que yo hago, pues que hables lo menos feo de ese producto o que le veas lo menos costoso que sea o si ese medicamento a fuerza se tiene que combinar con otro dispositivo médico que sale caro, pues yo eso no lo voy a decir, ¿no? Entonces siempre tiene que venir así como que, pues, una línea enfocada hacia la innovación, o sea, la innovación del producto, sí, pero la innovación de a cuánto me está saliendo, ¿no? Entonces, sí, eso creo que entendiste bien la situación, entendiste bien que el video, pues realmente hay muchos que te hablan de psicofármacos y no era tampoco traer el Greenpeace de los psicofármacos, no, o sea, no, pero sí darse cuenta que estamos en un medio donde, aunque ya son áreas médicas, todavía nos falta seguir buscando algo que nos ayude a soportar evidencia, o sea, tener evidencia de verdad para poder hacer estas clasificaciones y que poco a poco la psiquiatría ya deje de ser también más cercana a la psicología, donde ya siempre está la duda si la psicología es ciencia o no. Para muchos dicen, no, sí es Sí. ciencia, Javi, pero dame la evidencia, ¿en qué me diste para decir que sí? Y ahí es donde ya está como que la delgada línea, ¿no? Entonces yo creo que se puede mejorar ese DSM-5 y los que vengan a medida que se empiezan a incluir más criterios que de verdad tengan un sustento más orgánico y menos subjetivo. O sea, y se va a poder. Yo creo que sí se puede a medida que avanzamos, pero ahorita todavía estamos en ese punto donde dices, bueno, ¿y eso por qué lo clasificaron? Pues porque decía que eran 6 puntos de tantos, sí, pero pues toda tu juguete. Y falta que a ver si el paciente no mintió cuando habló y se le entrevistó. También, ¿verdad? Porque sabemos que el paciente siempre miente. O sea, entonces, Y de cierta forma, cuando votas algún psicofármaco, despersonalizas porque, pues, si así ha sido toda su vida la persona, le cambias completamente la personalidad. así Entonces, es. y lo digo por experiencia propia, porque yo con todo mi medicamento, pues tengo mi personalidad, pero hay días en los que estoy plano, o sea, en los que estoy con Así, anestesia emocional claro, completa y que noto varios amigos que de repente, no, pues es que comencé a tomar, no sé, fluoxetina o risperidona o algo claro. y los ves que están aplanados emocionalmente. Aplanados, y si no sin desgano, es decir, ¿cómo es posible que con todo lo que llevas, si estás tan joven, no tengas ganas? Pues, ¿con qué ganas me quedan si me están metiendo puros depresores, no? O sea, va a Ujú. llegar un punto en donde ya no puedes ni pensar y eso, y te vuelves irracional, o estás molesto porque no puedes, procesar información o hacer planeaciones, pues es que es parte de eso, o sea, finalmente no hay ningún fármaco inocuo, ninguno, con eso empezamos este curso, ¿no? O sea, queda claro que la mayoría va a tener se esperaría un efecto positivo que supere a aquellos efectos negativos o inesperados que puede tener. Desafortunadamente, los psicofármacos son de los que más efectos secundarios tienen y de los que más interacciones farmacológicas tienen, casi con todo, hasta con alimentos y con alcohol. Entonces, Sí. esa es la parte que tampoco se cuida, al menos si el video lo metiera, pues ya quedaría todavía más destruido esto, ¿no? Porque en ninguna de las partes del video se ve con qué lo toma además el paciente. Dice, no, le prescribieron 1000 cosas, ajá. ¿Y cuáles son los hábitos que tenemos en esos países? ¿Qué es lo que comen normalmente? Consumen alcohol, consumen otras drogas que además se le adicionan estos medicamentos y qué quedó de ese cerebro del paciente, quién sabe. Ya no lo sabremos, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que lo analizaste así y te digo, sea lo que sea, ojalá, bueno, si tienes amigos psiquiatras, les compartes, a lo mejor ya lo vieron y a lo mejor va a decir, ay, ¿para qué me das esto? Me duele, ¿no? Pues sí, o sea, Se lo duele. compartí a un amigo psicólogo.
porque los Bueno, sí, psicólogos a pero veces a ver como si que no sí le tienen duele, esta va a decir, controversia. ¿para qué me lastimas, no? No, no, no me Sí, entierres el dedo en la llaga si estás viendo que dicen que no soy científico ni nada, ¿no? Pero sí, pues es que esas ciencias así son. Aún así hemos mejorado, yo no te voy a decir que no, al menos ya existen psicofármacos, pues que sí se ha demostrado y hay demasiados artículos que dicen que sí funcionan, o sea, ¿por qué? Porque se han hecho también mediciones y muchos de ellos además son efectivos en la otra parte que también ayuda a respaldar, que es en la parte preclínica. Es decir, un animal también estás viendo que hay una respuesta en tejido vivo, hay una respuesta en resonancias, en PED, en todo lo que le quieras poner. Ves que hay efecto en otras especies, en los mismos circuitos emocionales, límbicos, cognitivos, pues, y en el humano ves que es lo mismo, pues entonces ya no nada más es un engaño. Al animal no te va a dar el efecto placebo ni te va a engañar, el animal da lo que tiene que dar porque es su sí, claro. respuesta conductual. Entonces, sí hay un respaldo, pero como ese respaldo la mayoría de pacientes no lo conoce, pues nada más nos confiamos en lo que el psiquiatra dice, pero también el psiquiatra está desperdiciando esos datos. Dice, bueno, pero es que esto ya está demostrado en otras especies, o sea, eso también ayudaría un poco a reforzar, pues que la psiquiatría sí puede tener, pues, fundamento, que no nada más es un invento de un consenso de personas, pero esa es la parte, pues, que casi no le queremos entrar tampoco, a veces da vergüenza decir, es que lo probé en un animal, pues perdóname, pero todo se ha probado allí, todo se ha probado en células, creo que nadie prestaría a sus hijos o a un niño para andar probando cosas, ¿no? Entonces, por eso era importante también considerar eso, o sea, de que ahí está, ahí va a estar el sustento en el futuro, pero sí va a depender pues mucho también de, pues de los mismos psiquiatras y del mismo personal de salud, ser también como más exhaustivo, más exigente, ¿no? En de que cada vez se deje menos en la subjetividad y se deje más hacia la parte orgánica, te digo, donde ya venga un análisis completo del paciente, en estas condiciones no se dan psicofármacos, en estas condiciones sí, y el paciente tiene que venir con todo esto, si no, ni siquiera lo toques, no le metas nada hasta que no pase por esto, ¿no? Eso es lo que debería de ser en el futuro. Muy bien. Y es lo complejo, que hay diagnósticos que pueden tardar meses o años. Así es. Y normalmente, pues no, el psiquiatra para despachar la consulta va primero. Rápido. Sí, pues sí, es que tiene que Sí. ser rápido. Ni modo, ¿no? Ok, Y más por lo que algunos tratamientos tardan semanas en ir haciendo efecto, pues peor, mientras más se tarde, menos resultados rápidos tienes el paciente. Pero bueno, ok, esa es la parte del documental y creo que no estaba tan mal, esta es una idea diferente. De ahí también sí. te dejamos una parte del cuestionario. ¿De El librito, cuestionario? Ok. fíjate, el librito prácticamente es este, aquí ahora sí ya lo tengo, mira. Ese es el que tú estás leyendo, es este. Porque yo soy muy fan de los libros en físico, perdón, pero me gustan leerlos, tocarlos, olerlos. Pero bueno, espero que sea bueno para ti. El último tema que ahorita vamos a ver al ratitito de lo de drogas viene de aquí, entonces prácticamente habrás leído un libro. O sea, además dices, ya acabé mi curso y además ya me eché un libro de psicofarma, ¿no? Ahí estuvo, ¿no? Valió Sí. la pena. Para presumir, ¿no? Además, ¿no? Soy rápido leyendo. Sí, no, porque a veces no Ok. valoramos ese esfuerzo. Es que en una clase leímos muchos artículos, pero cuando ya lo ves todo en conjunto dices, ay, canijo, es como si hubiera leído tantos libros o tanta cosa. Ya también es algo personal, ¿no? Muchos a veces no leemos, yo sé que tú sí, pero sí hay otros estudiantes que no leen a menos que los obligues a leer. Dice, bueno, pues al menos oblígalo a que termine un libro, ya se siente orgulloso de leer uno, ¿no? Ya vea que no es Sí, imposible. mínimo, decir ya leí uno en el año. Así es, no hay gente que ni eso, o sea, ahí sí es vergonzoso porque pues se nota después en la forma de redacción y de hablar, dices, pues qué onda, ¿no? Bien, entonces, Ok, vamos a vamos con la el parte del test. Si cuestionario. quieres, puedes proponerlo. Voy a ver si ya me deja esto compartir. Es que sí estuvo un ratito, bien así que entré varias veces al Zoom y como que yo no veía las opciones. Aquí aparentemente me dice que sí se puede compartir. A ver. Listo, ya puedo compartir. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí se pudo. Ok, comenzamos con qué son los Ajá, psicofármacos. Se psicofármacos. ilustra el uso a través de la historia, pues son fármacos que se utilizan para tratar tres principales patologías, ¿no? Esquizofrenia y otra psicosis, depresión y manía. Y a través de la historia, pues hay datos que hablan desde hace más de 3000 años de cómo se usaba el opio. El libro menciona, pues, el soma. Yo no conocía el soma me llamó la atención porque en el libro de Un Mundo Feliz se drogan con soma, entonces es Ah, ese como soma interesante. viene de la zona de la India y se supone que lleva hasta mandrágora, o sea, lleva preparados de rabolfia, de mandrágora, de Ujú. psilocibina, o sea, un montón de drogas tremendas y se supone que eso hace que ellos se conectaran y no es de extrañar que la India es donde tengan de esos dioses que parecen animales con miles de brazos y miles de cosas, o sea, porque realmente entras como en otras realidades, en dioses animales, Sí, por esa cosa del soma dichoso. Sí, de ahí viene. sí,
precisamente esto, que Ragwolfia, de ahí mencionan cómo Hoffman en el 43 que estaba experimentando otra cosa, descubrió accidentalmente el LSD, cómo a partir del siglo XIX utilizaban como psicofármacos eméticos, laxantes, narcóticos, mandrágora, toloache, tabaco, vino, todo lo que se pudiera, así con tal de experimentar pues sustancias, ¿no? O incluso llegando a métodos más radicales como la restricción de sueño, agujas, vidrios cortantes, sillas, baños fríos, semiahogamiento y terapia inductora de convulsiones. Lo peor de todo Eh, es que hasta la fecha hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? Pero ahora sí, nada sí, sí, más como sobre, una locura, así, vamos a probar a ver qué es esto, ¿no? No sé si te tocó, yo estoy segura que aunque estabas más joven, seguro lo recordarás, de una racha donde la gente se estaba intoxicando de alcohol por los ojos, no sé si te tocó. no. Ay, no. Yo sí ¿Y por tuve qué? ese periodo, estoy hablándote por ahí del 2005-2006, y era el boom. No existían tanto las redes sociales, pero alguien vio que se ponían como una especie de, así como de productos de alcohol y que a ver cuánto aguantaba que lo absorbía por ojos. Y los alumnos y la gente lo hacía. Yo me estoy, digo, ¿en verdad esto puede existir? Y era para ver si lograban emborracharse o no. Imagínate que hubiera tenido eso, o sea, que Ya, los ok. ciegos. Y me tocó ver estudiantes haciendo. Le dije, por favor, no hagan eso, al menos que yo no lo vea, ¿no? Y era de esos de que vamos a un antro, las gemas y todo, a ver que ya no aguanta, o sea, yo hasta esa cosa fea lo añadiría, que digo, ¿cómo es posible que todo esto lo hayamos hecho, no? Yo, Y esto yo, te digo, te estoy yo, hablando hace como 10 12 años tal vez, pues yo te digo, a lo supe mejor de esto estaba igual chiquito. hace como 10 años que pasaba en Rusia de que agarraban tampones mojados en alcohol y se los introducían vía rectal Ve, porque así no daban positivo en el alcoholímetro y se alcoholizaban, ¿no? ve lo que te Entonces, digo. sí, Y lo sí, del es lo ojo, te lo mismo. juro, Sí, es búscalo y lo lo vas a mismo. encontrar y vas a decir, no es posible que alguien haya echado alcohol en los ojos, pero no como para curación. Sí lo hacían, bien. Ok. Kreplin englobó los psicofármacos en narcóticos, hipnóticos y sales de bromuro y Ujú. otras terapias, terapia de choque inducido por insulina, el metrazol, electrochoque, anfetaminas, Todo es esta. litio, aloperidol, mefencina, benzodiazepinas, antidepresivos, dupirona y pues ya actualmente Ya. ya son fármacos un poquito más estudiados, ¿no? Ujú. Ok, dos, elabora un esquema donde se aprecian Sí, los sí, sí, sitios de no, acción de los psicofármacos. Pues primero se tienen que incorporar distintos aminoácidos para de producir la dieta. Ujú. neurotransmisores. Los neurotransmisores son madurados y almacenados en distintas vesículas. Después son liberados al espacio extracelular, en la hendidura presináptica, donde van a ejercer efecto, ya sea en la misma neurona o en otras neuronas. Van a ser captados y posteriormente transportados para ejercer su efecto. Algunos son degradados, pero la gran mayoría pues son recapturados, ¿no? Que ahí es donde, Ujú. donde actúan pues los Casi la inhibidores selectivos mayoría, de los recaptura CIRS, de X cosa. Sí, sí, sí. casi todos entran ahí. Ujú. Ok, describe psicofarmacología de antipsicóticos, sitio de acción, indicaciones, efectos y ejemplos. Lo englobé por enfermedades, primero con Ujú. esquizofrenia, signos positivos, pues los que conocemos típicos de Los delirio, típicos. alucinación, etcétera, y signos negativos que son como más complejos porque son estos de Del abulia, apatía, del anestesia emocional, aislamiento, etcétera. todo. Ajá, De hecho, pues los antipsicóticos ejercen su efecto aquí en signos nada más. positivos, por lo que es mucho más difícil tratar a aquellos pacientes que tienen signos negativos. Más bien, ya Los ahí no hay antipsicóticos, tratamiento, o sea, si das tratamiento farmacológico, ya la enfermedad progresa hasta que se suicidan o matan a un familiar, o sea, ya no hay nada, ya aunque des medicamento, ya no hace efecto ahí. Ujú. pues es una alteración neurodegenerativa y actualmente encontramos evidencia estructural tanto a nivel de atrofia de materia gris, mayores volúmenes y distintas causas genéticas, ¿no? Los efectos es de que bloquean receptores dopaminérgicos, en este caso actúan sobre neuronas eméticas y en el sistema endocrino. Por lo tanto, los pacientes pueden tener elevación de prolactina y todos los efectos Es secundarios, cierto. Sí, galactorrea, sí, sí. ginecomastia, Todo, trastornos todo de la eso. menstruación, etcétera. Farmacocinéticas son fármacos altamente solubles en grasas que atraviesan prácticamente todas las barreras biológicas. La distribución se determina por el flujo sanguíneo, a mayor irrigación más fármaco, y el efecto tranquilizante, pues como típico paciente con crisis de ansiedad que le hace una benzodiazepina, lo vemos en media hora o una hora o 10 minutos si es intramuscular, Ya, dime. pero el efecto antipsicótico puede tardar semanas, generalmente más de 12 semanas o muchos meses después. No tienden a causar adicción, pero sí puede causar si lo suspendemos bruscamente como un signo de rebote o abstinencia. Tolerancia. Ujú. Tolerancia, sí, y hay reacciones adversas en el sistema nervioso central, ¿no? Acaticia, que no se pueden quedar quietos, distonía, Ujú. síndromes parkinsonianos, disquinesia, síndrome neuroléptico maligno, crisis convulsivas, entre otros. A nivel periférico, pues esto ya es como un efecto de clase, donde vemos efectos gastrointestinales como Ujú. constipación, boca seca, congestión nasal, aumento de peso, sobre todo los antipsicóticos sí tienden a aumentar Esos 10, son los 15, 20. más, sí.
y alteraciones sanguíneas. Entonces, pues en sujetos que veamos que ya tienen predisposición de esto, hay que tener cuidado o explicarles cuando los recetemos, ¿no? Interaccionan con todos los depresores del sistema nervioso central. Eso incluye alcohol, barbitúricos, opiáceos, antihistamínicos, ansiolíticos, y pueden causar sedación, hipotensión y pues en dosis altas falla respiratoria. Se recomienda no exponerse al sol a temperaturas altas y evitar drogas que puedan pues causar como choque circulatorio o alteraciones en la presión arterial como anfetamina, cocaína o levodopa. Aparte de que esos pueden agravar la psicosis. Ejemplo, pues pongo todos los ejemplos de los Todos los que fármacos que hay con encontraste ahí, psicosis claro. y la mayoría causan sedación y Y efectos efectos. extrapiramidales, excepto clozapina. Pero vi que clozapina es un poco más caro, pero este al menos no tiene efectos extrapiramidales. ¿Ok? Refiere psicofarmacología de trastornos afectivos, depresión y manía, sitios de acción y lo mismo. Depresión y manía dice que emociones anormalmente intensas se asocian con psicosis y que puede asociarse o conducir a distorsiones cognitivas, ¿no? Deformaciones del pensamiento o de la percepción. Depresión mayor es frecuente, 10% de la población general. Dudo de este número, actualmente estamos como en un 30 o No, 40%. es que en el libro Sí, ya no, era los años 90, todavía había felicidad. todavía no había pandemia, sí. Y no había pandemia. Ahorita yo creo que sí ya superamos. En algunos dicen que 30, otros que 40%. Yo creo que hasta debe ser un poco más porque hay cosas Sí, que no se han sí, medido. Yo estoy segura que probablemente. ya está un 50%. Yo veo aquí de 10 personas, 5 ya de por sí ya tienen así como que miedo a la vida, ya están deprimidos permanentemente. Yo pienso que sí Sí. es más. Es mi Y, opinión. y los artículos mencionan que el impacto real en depresión y ansiedad lo vamos a ver para el 2030. O sea, cuando llegue toda la Sí, carga acumulada es cuando vamos a poder ya no. medir esto, pero sí es una Exacto. crisis de salud pública. Tremendo, tremendo. Es más frecuente en mujeres, eso se ha visto en distintos estudios epidemiológicos y pues puede aparecer en cualquier edad, aunque generalmente pues en personas jóvenes. Clínica, pues tristeza, pesimismo, preocupación, pérdida de la concentración, menos autoestima, alteraciones del sueño, es todo un síndrome, o sea, tiene todos los Ujú. síntomas que podemos imaginar. Importante que hay causas que pueden causar depresión, como asma, infecciones crónicas, insuficiencia cardíaca, patologías neurodegenerativas o crónico-degenerativas como cáncer, diabetes, VIH, hipotiroidismo, enfermedades neurodegenerativas, tumores, entre muchos otros. Hay fármacos que pueden causar depresión. Se me hizo interesante que los antihipertensivos puedan causar depresión. Pues es el fármaco que más damos, ¿sabe? Pero fíjate, lo sé, pero fíjate que hay unos que ya tenían antecedente. O sea, por ejemplo, estaba el caso de la guanfacina, está el caso también de, me acuerdo ahorita, la reserpina y otros de estos, que eran los primeros antihipertensivos que existieron, pues realmente funcionaban porque bajaban los niveles de monoaminas a nivel del sistema nervioso periférico. Pero como eran muy liposolubles, que es lo que acabas de decir, atravesaban la barrera hematoencefálica y hacían que no se almacenaran en las vesículas los neurotransmisores. Si no se ya, almacenan, pues entonces ya casi salen de una sola tanda y ya no hay, y ya no había. sí, claro. Entonces, pues obviamente el que no haya neurotransmisores es que bonito baja la presión esos dos, pero también qué mal, ¿no? Porque el paciente está todo agachado, dormido, sin ganas, ¿no? O sea, Sí. ahí es donde venían y por eso ya después empezaron a hacer el diseño de nuevos antihipertensivos con otros mecanismos que no fueran directos sobre neurotransmisores, ¿no? Que ahí entran todos los ARAs, los IECAS y Los otros más. ECAs, todo Buscar ya. otra cosa, que bajara la presión, pero sin afectar a nivel del sistema nervioso central, porque los primeros, si tú los buscas, que hoy venía la reserpina y venían otra la guanetidina y todos esos sí eran buenos antihipertensivos, pero actuaban también a nivel del sistema nervioso central haciendo eso. Impedían que se almacenara mucho tiempo en vesículas el neurotransmisor, no había reservorio de neurotransmisor, se liberaba de una vuelta y ya no se podía seguir liberando más y causaban depresión. Por eso es que aquí se te hizo curioso, pero es que los primeros tienen esa triste historia. Ok, O sea, va. está depresivo, pero eso sí, con buena presión. Pues sí, eso era lo malo. Ajá. Ok, tenemos la manía, pues que es el otro polo El opuesto, opuesto. euforia, humor expansivo, delirios de grandeza, polilalia, no duermen, conductas de riesgo, promiscuidad, etcétera. Hay episodios asociados a enfermedades, sobre todo a enfermedades del sistema nervioso central. Hay fármacos que asocian con manía, anfetaminas, cocaína, esteroides, entre otros. Y aquí entonces para dar antidepresivos, pues tenemos primero que confirmar que es depresión. No podemos así asumirlo que a priori porque el paciente me lo dice lo tiene y explicarle que para alcanzar niveles terapéuticos se requieren mínimo de 3 a 5 semanas y que muchos de ellos y la gran mayoría van a tener fracaso al tratamiento. Y Así por es. eso nos menciona la guía que idealmente en depresión hay que combinar fármacos. O sea, es raro el paciente que tiene depresión Con leve. una La sola. gran mayoría van a tener depresión moderada o severa porque nunca han sido tratados. Los fármacos antidepresivos
Se clasifican en heterocíclicos, inhibidores de la monoamina oxidasa y Los los atípicos. atípicos. Los tricíclicos, aquí pongo cuáles son. Ujú, Acá en gastro utilizamos mucho amitriptilina, sobre todo para neuromodulación. ujú. Favorece la acción de catecolaminas y serotonina porque inhibe pues, los mecanismos de inactivación y puede producir bloqueo de receptores de Los acetilcolina, sobre todo de atípicos. los tipos muscarínicos e histamina. Reacciones adversas, lo mismo que todos los Los psicofármacos, todos. Ujú. especialmente ideación suicida, que aquí es como tenemos que tener como mucho cuidado. Interaccionan igual con otros psicofármacos, drogas antipsicóticas, tranquilizantes, sedantes, antiepilépticos, alcohol y antihipertensivos. Antihipertensivos. Están contraindicados en mujeres embarazadas. Me parece que iniciarlos a priori está contraindicado, porque sí he visto algunas mujeres embarazadas que vienen tomando algunos antidepresivos o se los ajustan, ¿no? No, Porque no ya los conozco mucho tomaban de antes eso. de embarazarse. Sí. Ahí es donde está el problema, es decir, ¿qué hago ahora? Me embarazo y ya no me lo tomo, sí me lo tomo. Y si no es que algunas de ellas, si de por sí hay riesgos de que haya depresión postparto y se los quitas, o sea, ahí siempre hay esos Sí, casos, ¿no? Dices, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago? ¿Se los dejamos? ¿No? Ajá. sí, pero la evidencia te dice que si ya lo viene tomando, déjaselo. O Pues ya sea, mejor sin que se le problemas. quede. Lo malo Obviamente es que que no sea un fíjate IMAO. que al menos, por ejemplo, que es la clorimipramina, la decimipramina y muchos de estos, pues ahora ya da un poco de miedo porque hay una doctora aquí conmigo que trabaja modelos de depresión prenatal. Quiere decir que son crías de animales de mamás que estuvieron con tratamiento con terapia antidepresivos o ansiolítico y cualquiera de esos, ¿no? Particularmente de estos, ¿no? Y se encuentra que las crías aunque nacen y se ven de mismo peso, todo igual que cualquier otro animal, si tú los sometes a algunos modelos de depresión, prácticamente quedan como en un estado demasiado depresivo más que cualquier otro animal. O sea, por ese que Ya. sus cerebros ya se condicionaron a esos tratamientos, ¿no? O sea, y aunque los hayan tomado nada más durante la gestación, dices, no, pues se ven igual, o sea, no se ven físicamente diferentes, pero sus cerebros ya quedaron afectados. Entonces, si eso ocurre en animales que son modelos ahora, que son modelos neonatales de depresión, modelos neonatales de ansiedad, quiere decir que el animal ya viene así y no vino genéticamente, sino porque durante la gestación se lo dieron a través de la mamá. Entonces, Hay, está un poco feo, ¿no? Pero pues ni modo, ¿no? hay un artículo que se llama Transmisión Intergeneracional del estrés tóxico, que nos hablan igual de cómo en modelos de mujeres embarazadas, Sí, sí, los sí. niños ya nacen con el eje hipotálamo hipófisis adrenal Bien, disregulado. O sea, sí, ya mal, sí, ya sí. tienen mal manejo del cortisol, entonces qué miedo. Eso da miedo. Y los que vienen de tabaco, que varios vienen de bajo peso y está todo enfermizo y que casi casi les ves feo y se enferman inmunológicamente, es lo mismo. Son de madres que venían con tabaquismo, mamás que venían también donde a lo mejor la mamá no fumaba, pero estaba Era en un ambiente pasiva. de oficina donde todos fumaban o el esposo le fumó quién sabe cuántos meses ahí y el bebé nace casi casi todos con alergias y problema inmunológico de eso que bien horribles. Y dices, bueno, ahí está la explicación de por qué es tan importante esa etapa de vida y pues tener un entorno saludable. Y aquí los antidepresivos pues no son el mejor entorno, por eso viene ahí, si no la contraindicación, al menos precaución. O sea, si la persona Sí. embaraza, habría que valorar qué antidepresivo es el que menos causa esto. Pero digo, de los que me vienen ahorita a la mente de prenatal, que sí son como de riesgo, está la decimipramina, la clorimipramina, sí, porque hasta son modelos en animales, modelos ahora sí, de inducción de depresión en crías. Sí, Ok. sí, sí. Tenemos los inhibidores de la monoamina oxidasa, que pues esta enzima es la que metaboliza las catecolaminas Claro. y pues si Uh-huh. no las metaboliza se prolonga el efecto y se aumentan los niveles cerebrales, ¿no? Estos Uh-huh. son de los fármacos que más tienen Más interacciones de interaccionen con todo lo que existe. todos los que yo he oído en medicina, o sea, casi todos interaccionan con IMAO, ¿no? Puede haber cambios bruscos y graves de la presión arterial. Estos se interaccionan con la tiramina, entonces crean este síndrome del queso, que es como un síndrome neuroléptico, ¿no? Sí, En el que pues, si comen queso, cerveza o así, pues se pueden hasta morir, ¿no? sí, Entonces te dice que normalmente los IMAOs se indican generalmente en pacientes hospitalizados, ya sobre están todo en en clínicas muy psiquiátricas, observados, ajá, y no combinar con o nada. otros fármacos, ¿no? Y por último tenemos antidepresivos atípicos, que pues, son como de cierta forma los más seguros o nuevos, inhibe la recaptación de serotonina y potencia los efectos del neuromor. Los más frecuentes que damos, fluoxetina y sertralina. Sertralina es de Clásico. elección sobre todo en pacientes ancianos que tienen como que muchos fármacos porque es un fármaco relativamente seguro o con menos interacciones farmacológicas. En crisis maníacas se ha dado litio, se ha visto que en la Ujú. fase maníaca el litio con antipsicóticos son efectivos. Obviamente previo pues tomarle electrolitos, examen general de orina, hacerle como el screening general para ver Ujú, que ujú. esté bien básicamente. Y efectos secundarios pues igual, los efectos de clase, ¿no? Con el uso crónico de litio puede aparecer hipotiroidismo y bocio, acné, psoriasis, alteraciones hematológicas y renales.
y pues puede haber signos de toxicidad que no son sobre todo signos como centrales, ¿no? De que nos hablan de que ya algo está pasando en el cerebro. La psicofarmacología de los trastornos de la ansiedad, pues clasificarla, no todo es la misma ansiedad. La ansiedad podemos decir que es un estado adaptativo en agudo, pero también puede ser una patología, sobre todo cuando ya se rompen esos mecanismos reguladores. Hay ansiedad generalizada, que es cuando es de larga duración y generalmente se preocupa por X cosa de la vida, X cosa que va a suceder hoy, mañana, pasado, etcétera. Hay ansiedad relacionada con el estrés, que es cuando si yo sé que tengo que dar una expo mañana, pues me puede dar ansiedad y se puede identificar el detonante. Crisis de pánico, que se caracterizan porque el sujeto tiene miedo a perder el control o volverse loco y generalmente duran de 10 a 15 minutos. Aquí están indicadas dar benzodiazepinas para ameliorarlo. Fobias sociales, que pues, es típica que te sudan las manos, no puede hablar en público, etcétera. Tratamiento de elecciones de propanolol. Y pues la ansiedad iatrogénico-medicamentosa, tanto por cafeína, anfetaminas, Y etcétera, por ¿no? otras Hay, cosas. Fíjate sí, que hay ahí es lo patologías. importante, fíjate de esa parte y donde he visto a veces la duda nada más es, pues para diferenciar lo que son en sí el pánico, lo que es un trastorno de pánico de una fobia, porque los dos, que prácticamente los signos, síntomas se parecen bastante, pero ahí la diferencia son la causa, sí más o menos si lo ubicas, ¿no? Sí, en la fobia hay algo determinado específico que tienen miedo y en la crisis de pánico simplemente todo. O sea, no pueden identificar, no tienen ni siquiera estructura de pensamiento, solo tienen esa sensación de muerte inminente. Exacto. Entonces, cuando hablamos sobre en general de trastornos del pánico, es decir, existe algo, es decir, en un trastorno de pánico sí hay una causa orgánica o algo que es real. Por ejemplo, como tú dijiste hace rato, o sea, tengo pánico a muchas cosas, pero al menos existen eso está en la vida real porque tengo que hablar en público, porque mañana tengo que manejar y no lo he hecho nunca, lo que haya sido, ¿no? Pero en caso de las fobias es bien raro porque a veces tenemos fobias, algo que sí está y algo que en nuestra mente está, pero todavía no está ocurriendo, ¿sí? Tal es Sí. el caso, por ejemplo, la aracnofobia. Yo estoy pensando ahorita en una araña, le tengo tanto miedo, ni ha ocurrido la araña, yo ya estoy sudando. Nada más la O estoy la pensando. cancerofobia. Los Exacto. pacientes que tienen miedo al cáncer y llegan todos mal y están seguros que tienen cáncer Y aunque no no lo tengan. tienen, ¿sí? Y ni ha existido, y a lo mejor jamás lo van a tener, pero ya lo tiene. Entonces, en la fobia, ahí es donde cuesta un poco más de trabajo y por eso la terapia es diferente, porque al menos en el pánico sí hay una cosa evidente, es decir, te da pánico solo frente al estímulo que es real. En el caso de muchas fobias, no, o sea, el estímulo no es real, la fobia está nada más en tu mente, ¿no? El caso también del miedo a dormir, porque entonces en la noche va a aparecer un monstruo, me va a comer, el miedo al agua, el miedo a las palabras largas, que es el peor, ¿no? La hipo, sesqui, terato, no sé qué cosa, fobia. ¿Sí lo has visto el nombre de eso? Nunca. No sabía que ese no. Búscalo y me dices cómo A se ver, llama. Se llama fobia a las palabras grandes. No tuvieron respeto quien hizo eso. Quien le puso ese nombre de verdad a es un maldito. propósito. Perdón, pues va a quedar grabado, pero es la de hiposeski. Mira, ve el nombre. Hipopoto monstruos esquipedaliafobia. Es el miedo a las palabras largas. ¿Y cómo pronuncia la persona qué cosa tiene? O sea, dime si no es una mentada de mamá esa cosa. Bueno, ahí lo Sí. ves, guárdatelo, está bonito el nombre, pero tiene un sentido. O sea, es el miedo a las palabras largas. Es la cosa más horrible, pero eso es una fobia. Entonces, la fobia no siempre tiene un componente real. O sea, digamos, el estímulo que promueve la fobia no necesariamente existe en el mundo. O sea, si no está en la mente del sujeto. Y por eso también la terapia es diferente. O sea, hay una distorsión allí y el paciente puede interpretar que ese estímulo va a aparecer y con eso es suficiente para que entren en todos los signos, síntomas de la ansiedad, aunque no exista evidentemente nada. En el pánico, por lo general, sí está la cosa Okay. enfrente. ¿Sí? Ya, hay patologías que pueden causar ansiedad, no sé, Ujú, típico el feocromocitoma, ujú, hipertiroidismo, etcétera, claro. ¿no? Eh, nos menciona sobre los fármacos que los ansiolíticos pueden ser contraproducentes en sujetos que tienen tendencia a la dependencia, ya sea Ujú. adicciones, a dependencia emocional o dependencia a objetos, entonces con ellos hay que tener cuidado porque si no se pueden volver súper mega dependientes. Y el problema en general es que no actúan sobre lo que nos está causando la distorsión o la falla, sino que son totalmente sintomáticos. Entonces, Ujú. es a veces lo complejo de manejar ese tipo de pacientes, que si bien tu voto es un antidepresivo, ansiolítico, etcétera, no, solo actúa sobre el síntoma, pero si tú no tratas el efecto o el detonante, no va a No ser, funciona. pues, no va a servir, claro. O sea, Mira, tienes que enseñarle todo, multidisciplinario de que todo, claro. sí. Sí, dar esto equivale como todo mundo hace, ¿no? O sea, quiero olvidarme de mi problema y ¿qué hacemos? Pues tomo alcohol, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, actúa también casi hasta en los mismos sitios actúa, pero con eso nada más es darle la vuelta al problema. Sí, realmente no lo está resolviendo, entonces, por eso la importancia de que esta terapia no nada más sea con puro medicamento. El medicamento logrará a lo mejor reducir la activación y el alertamiento del sujeto, pero sí se le tiene que orientar a que busque otras estrategias de ver cuáles son las causas que lo están llevando allí, que las haga conscientes y que las maneje porque si no, nada más es decirlo a tonto,
para que ya le dé la Sí, vuelta a las cosas en la vida, y así no es, ¿sí? hay estudios que nos indican, por ejemplo, que el ejercicio físico 30 minutos 5 días a la semana es igual de efectivo que un antidepresivo. Entonces, si Claro. tú le das un Ujú. antidepresivo, ejercicio, nutrición, aparte le enseñas a meditar para que reduzca la activación de la amígdala, o sea, es un todo, Claro. que es lo complejo, que no se hace, que como médicos muchas veces solo es como, pum, te En boto el esta tu cosa esa, psicofármaco y ya bye. está. Sí. Sí. Ujú. Ok, los ansiolíticos, pues el mecanismo de acción, tenemos todos estos. El mecanismo de acción Ujú. facilita neurotransmisión que se media por GABA, GABA. entonces pues abren los canales de cloro, se polariza la célula y hay menor excitabilidad. Venus. Ujú. Aumentan la frecuencia de la apertura de los canales iónicos. Esto de que aumenta la frecuencia es importante porque a diferencia de los barbitúricos, estos aumentan la duración. Ujú. Entonces estos abren más y estos los abren por más tiempo, ¿no? Ujú. Características, diazepam y clorazepam se absorben rápidamente vía oral, alcanzan niveles máximos en 1 hora y media, y el estatus epiléptico, que son personas pues, que convulsionan más de media hora, es de Sí, los elección pocos el que quieren diazepam inyectar. intravenoso. Ujú. Sí, y sí, y es difícil porque sí me ha tocado ver gente, o sea, con estatus epiléptico que sí jalan, pero cuando no jalan tienen que llegar a coma barbitúrico, porque si no, Sí, no sí. dejan de Si no, convulsionar, ya sobre todo los que prácticamente tienen derrames ahí cerebral o alguna cosa. Ujú. sobre todo los que tienen neurosífilis o neuro-VIH o algo así, sí tienen que combinarle algo. Sí, sí, sí. Efectos adversos, pues los mismos de clase. Interaccionan con el alcohol, restringidos en el embarazo y los efectos máximos de 3 a 6 semanas. Ujú. La buspirona tiene propiedades ansiolíticas puras y actúa sobre serotonina y dopamina, no tiene tantos efectos sedantes, hipnóticos, anticonvulsivantes. Se recomienda idealmente iniciar el periodo agudo con benzodiazepinas y después sustituir por buspirona, ¿no? Que hay como más control. Interacciona con IMAO, aloperidol y el alcohol y efectos adversos, cefalea, mareo, náusea y hay menor riesgo de adicción. Entonces, pues en los sujetos que digamos que puedan volverse adictos, de preferencia buspirona. Barbitúricos y benzodiazepinas favorecen GABA porque potencian la inhibición, pero si se bloquea la desinhibición puede llevar a convulsiones. Convulsión. Y el tratamiento por padecimiento, ¿no? Ansiedad generalizada, crónico sería buspirona, con estrés cualquiera de estos, en crisis de pánico, Ujú. alprazolam, antidepresivos, IMAO, clonazepam, fobias sociales, propanolol. Eso sí, sí, de Está hecho, bien esta semana interesante. Ajá, ajá. hablaba con un speaker esta semana y la speaker me decía que ella toma propanolol antes de subirse Ujú. a dar su plática y que fluye con todo, ¿no? Pero es lo que Y te digo, que cuando porque las fobias es un poquito diferente al pánico, ve el tratamiento, o sea, sí se nota diferente, en el otro estás dando también ansiolíticos acá, y aquí son sustancias que son como que nada más reducir lo necesario, digamos, de el sistema nervioso para que logre, pues, sí, para que no controlarlo. se active el simpático, aparte con Exacto, el propanolol haces como que no tengas la exacto. hipertensión, taquicardia, todo esto, Eso, ¿no? pero realmente no es todos los signos de la ansiedad, esos van con el de arriba, si te fijas. Sí, Entonces, siempre me quedará esa duda si realmente esas fobias de verdad son trastornos de ansiedad o nada más es una faceta de ellos. Siempre me va a quedar sí, esa duda porque si hay fobias que no te dan todos los signos, pero también la terapia responde diferente. Ujú. sí. Hay fobias bien complejas, así de que es que tengo miedo a que mi mamá se muera, tengo miedo a Mm. que mi novio me deje, tengo miedo a A tal la cosa, luz, los a que la son de luz, a a sí ser un mismo. fracasado, sí. No, no. ¿Ok? Ujú, Y cuando hay insomnio relacionado con estrés, ujú. además de pues, el sueño, sí tenemos algunos Claro. fármacos que nos han mostrado eficacia, ¿no? Psicofarmacología de los estimulantes, pues se han denominado como psicoestimulantes, Ah, psicotónicos, psicotónicos. psicoanalépticos o energetizantes psíquicos. Los tenemos en menores, que son las metilxantinas, como Cantinas. pues, el chocolate, El el té, la chocolate. cafeína, lo que todos los días usamos, y los Lo que mayores, que ahorita ya tengo son, aquí, mira. pues, yo también Ujú. acá café. Perfecto, sí. Las metilxantinas interactúan con adenosina, entonces pues la adenosina es un componente del ATP, prácticamente te hace que tengamos más energía, o sea que no se degrade tanto, ¿no? Tienen efectos multisistema en respiración, músculo esquelético y cardíaco, diurético, dilatación, entre otros. En exceso puede causar ansiedad, arritmias, nerviosismo, síntomas gastrointestinales, tolerancia y dependencia, sobre todo la tolerancia. Claro. Las anfetaminas tienen uso aceptado en déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad, narcolepsia y obesidad refractaria. De forma curiosa, en el libro menciona que hay sujetos que tienen como que están activados y que se benefician de los estimulantes porque les causa el efecto contrario, ¿no? Claro. Eh, Ajá. Eso fíjate que es algo así porque parece que la neuroquímica de las personas que ya de por sí son así y no es que estén clasificadas en ningún DSM nada, ¿no? O sea, ya son como de actividad muy, muy activas. Normalmente muchos estimulantes les relajan.
De verdad, Sí, no. O sea, a mí me sorprende porque me pasa así. Yo tomo café y normalmente el café no me activa. El café lo tomo para tener claridad mental nada más. O sea, si me paso de café me da taquicardia, pero me da sueño. Es muy extraño, pero digo, hay personas que igual que a mí les ha ido así. Parece que ya nuestros cerebros vienen como al 100%. Entonces meterle algo así realmente nada más te hace el efecto como contrario, no es un efecto sí, sí, bifásico. sí. Bien curioso, Yo- pero sí ocurre. O sea, la gente que a lo mejor es más activa al revés. Y lo mismo, muchos dicen, bueno, si ese niño tiene déficit de atención, un problema es cómo es posible que le metas estimulantes, no le va a hacer daño al cerebro. Digo, pues por eso los necesita, porque su neuroquímica cerebral es diferente al resto de personas, está funcionando diferente. Se activa en una parte, se mueve más, pero ciertas áreas cerebrales y las otras áreas cerebrales son las que como que no se conectan tanto para dar un nivel de claridad mental. Por eso se dan esas sustancias allí, ¿no? Pero bueno, en fin. Ok, tenemos tres usos clínicos, Ujú, dextroanfetamina, sulfato de anfetamina y metanfetamina. De estos, los que más he visto que usan es esta. Estas claro. dos no las he visto tanto Al menos médicamente, aquí pero en supongo México que no. sí. El mecanismo de acción son agonistas catecolaminérgicos, ya sea que inhiben adrenalina, noradrenalina u otros. Tiene efectos centrales en corteza, tallo y formación reticular. Y hay activación de los mecanismos de despertar, mayor concentración Muy mental, raro. elevación del ánimo e inhibición del sueño y del hambre. A Sí, ese dosis es el menores, mecanismo, el despertar, si quieres, para que te acuerdes del otro tema y lo relaciones, el sistema reticular ascendente. ok, Es el que tú me pusiste por ahí en otra de tus tareas, que viene llaman SARSO, el sí sistema me acuerdo. reticular. Es ese. Prácticamente te mantienen ahí para que no te dé sueño. Ahí te Te quedas lo un buen describió en de rato. mexicano, ¿no? Exacto, ese mero. Ajá. Ahí va sobre ese. Este era lo del síndrome del niño hiperkinético, lo que acabamos de mencionar, de Sí, que efecto contrario, estimulante lo tranquilizan y tranquilizo lo estimulan, ¿no? exacto. O sea, yo tomo tomoxetina y me relaja cuando es un estimulante y debería ser lo contrario. Dice que esos Sí, niños tienen inteligencia normal o superior y que el aprendizaje es limitado a la escuela, sobre todo porque pues, sí, les sí, cuesta sí. entender, ¿no? Tienen propiedades euforizantes y efecto anorexigénico y efectos adversos, pues igual de clase, ¿no? Claro. Nerviosismo, euforia, anorexia, etcétera. Tolerancia a adicción. La cocaína, que pues es más bien una droga, aunque sí he visto que está autorizada como fármaco, sobre todo Sí, en oftalmología, o sí, es un sea, como anestésico local, bueno, sí. eh, mecanismo de acciones sobre catecolaminas y aumenta la eficacia sináptica de dopamina porque inhibe la recaptura dependiente de sistemas de calcio. Los efectos son totalmente eufóricos, causan efecto de rebote cuando termina el efecto de que hay cansancio, depresión, crean tolerancia y dependencia física y psíquica. Toxicidad, pues puede haber necrosis del tabique nasal, hemorragias, crisis hipertensiva, anginas de pris metal, hasta muerte, ¿no? Sí. Usos médicos como anestésico local en Mm. oftalmología y parte del cóctel analgésico que está padrísimo en Inglaterra, que les botan cocaína, morfina, alcohol y azúcar. ¡Hala! Yo nada más de ver eso, sí, por eso que digo, a ver si lo leyó, no, está horrible. Está horrible, o sea, Entonces, ¿cómo pueden hacer? Lo bueno es que es primer mundo, o sea, saben lo que hacen. sí, sí, sí. Pero ya un paciente ya con cáncer terminal, así de esos que les duele un tumor pancreático, Pues que son de los ya, dolorosos, ya le botas esto, ya, pues ahí se bota, ya que se muera a gusto, ¿no? ¿ya cuánto te queda? 3 días, órale, mi azúcar con alcohol, morfina y cocaína, ya que amarre, ¿no? Pues sí, Sí. sí, hay unas personas que sí tienen esa mirada. Ahora con lo de los cuidados paliativos, dice, bueno, ¿qué es lo que más deseas en el mundo? Pues esa cosa, pues ya dásela. O sea, y Sí. es que se va a hacer adicto, digo, ¿cuándo? ¿En el otro mundo? ¿Cuándo? Digo, porque pues si ya no va a durar, digo, pues ya al menos, ¿no? Que no tenga dolor, un ratito dale felicidad, al menos, ¿no? Entonces está interesante esa parte. Sí. Ok, pasamos con los agentes Los nootrópicos. Estos nootrópicos. agentes nootrópicos tienen bastante controversia porque hay a favor y en contra. De hecho, en los nootrópicos yo sí conocía el piracetam y el levetiracetam, que se Sí, utilizan sí, sobre sí, todo en sí. pacientes que tienen Alzheimer o Sí, demencia, sí, sí, pero sí. acá en el bajo mundo de la medicina hay estudiantes que toman nootrópicos como para estudiar. Sí, y no nada más allá, Sí, en las demás carreras, también hay varias carreras, hasta en derecho, en otras más, porque son horas que tienes que hacer algo y tienes que ir más allá de tu capacidad física, hasta un punto donde dices, ya no soy real, pero tengo que hacer algo. Entonces, pues mucha gente sí, sí consume esto, o sea, sinceramente sí, sí. sí O lo sea, hacen. realmente no se sabe muy bien el mecanismo de acción, pero por lo que he leído, aumentan como actúan sobre las mitocondrias neuronales y aumentan como la biodisponibilidad del oxígeno, por lo tanto reducen Ujú. el estrés Y oxidativo el y cansancio, la favorecen. sensación de cansancio. Ujú. Sí, entonces, pues de que son útiles, sí, o sea, relativamente son útiles, pero considero que en pacientes selectos. Considero que si yo me lo tomo nada más porque me lo tome, no creo que tenga como demasiado efecto, aunque estaría interesante probar. Sí, Eh, del futuro, ahí anótatelo, ¿no? Para tus metas a largo plazo, ¿no? sí, Motivacionales. algún A ver, día. consumir un no trópico antes de los 50 años. Sí, hay uno que se llama Notropil. Ese sí, sí lo Ajá. conozco bastante. Sí tenía amigos que tomaban Notropil y pues,
sí jalaba, ¿no? Sí, Ok, ¿qué otros nombres reciben los psicotomiméticos y qué diferencia hay con los nootrópicos? y los Eh, psicofármacos, sí. pues estos serán alucinógenos, psicodélicos, psicodislépticos, psicotomiméticos, enteogeos, fantástica, Ujú, ilusinógenos. Y pues básicamente la diferencia es que estos podemos considerarlos como las típicas drogas alucinógenas, claro, mientras que los nootrópicos son no, potenciadores cognitivos así que es. modulan respuesta de neurotransmisores, ¿no? Y tabla de los principales psicotomiméticos, pues Ujú, los dividí por clase, adrenérgicos, anticolinérgicos y y los serotoninérgicos. serotonérgicos, ajá. Los ejemplos que hay, que yo creo que los más conocidos serían estos, Me que da. son como Ujú. más herbales, ¿no? Mandrágora, belladona, etcétera. Es lo que te Amanita decía. muscaria, sí que es el hongo pues más letal que existe en el Sí, la mundo, cosa y horrible, estos sí. que son pues de uso recreativo actualmente, psilocibina, Ándale. DMT, LSD, bla, bla. Y pues actúan a nivel de catecolaminas, ¿no? Ujú. Sí, eso es lo que te decía yo, Eh, que era casi imposible que nada más nos metiéramos a puras psicofármacos sin meternos de repente a algunas plantas o drogas, o sea, porque vaya, se sigue usando, nada más que pues ahora está como más controlado, ¿no? O más que sí, antes, ¿no? Pero pues sí, ahí digo, está. actualmente la psilocibina tiene buena investigación, o sea, desde que inició tenía muy buena área de investigación, de ahí como que la pausaron por rollos culturales de Estados Unidos y actualmente se ha visto que en depresión y en muchos modelos sí está como siendo útil, ¿no? Igual lo de la ayahuasca, te digo que empezaron con documentales de, no, puras raíces locas ahí de allá de Sudamérica, ¿no? Porque es una planta por esa zona, ¿no? Hay comunidades completas que consumen ayahuasca con fines rituales, ¿no? Pero realmente ya también se empieza a buscar y parece ser que a concentraciones muy bajitas, o sea, muy bajas, pues también tienen efectos sobre serotonina y sobre otros neurotransmisores también y pues parece ser que mejora estado de ánimo, o sea, no, como que no satanizarlas solo porque son plantas y tienen que ver con cosas como místicas, o sea, claro, eso es un uso, ¿no? Pero quizá a otras concentraciones y con otros cuidados, muchas de esas todavía pudieran ser útiles, ¿no? Sí, O sea, no, no tiene toda cerrarse, ¿no? su farmacología. Claro, Se ha visto que, por ejemplo, ciertas partes del SD puede activar vías neuronales que estaban apagadas, claro. inhibir vías activas, entonces tiene todo un área de investigación que eventualmente sabremos en el neuro, Y ¿no? no funciona. Lo mejor Sí, de todas esas es de que no se ha demostrado que tengan también efectos adictivos. Ciertamente pueden condicionar el consumo de otras drogas, no digo que no, pero si alguien dice yo quiero probar algo de esto, pues tampoco te va a causar una adicción tan rápida como decir, pues voy a consumir cocaína o cualquier otra. O sea, parece ser que pueden ser de un solo uso y decir ya no quiero sí. consumir. El problema es volver a replicar, ¿no? De hecho, yo tenía esta plática porque BMJ publicó un artículo por ahí de 2014 donde te decía Sí, que la droga más letal tanto para ti como a terceros es el alcohol y el azúcar y que de las drogas más inocuas era el LSD y los hongos, o sea, que era la que tenía sí. menos efectos adversos y menos de todo. Y Y mucha gente aditivos, todavía, aditivos menos sí, efectos adictivos es de los de menos. O sea, los puedes y, consumir una vez y no te va a condicionar a volverlos a usar. O sea, y mucha gente lo cuestiona, yo creo, más por la cosmovisión y la cultura que en realidad por la ujú, farmacología, porque pues las propiedades farmacológicas son bastante claras, ¿no? sí, Y por último, las recomendaciones de este tema, pues al iniciar psicofármacos debemos siempre investigar y corroborar que sea lo que sospechamos, descartar siempre orígenes orgánicos, ya sea patológicos o farmacológicos, tener cuidado en sujetos que tienen predisposición a la adicción, estrecho monitoreo con el paciente, idealmente debería ser cada semana, aunque pues en el ah, mundo real es complejo eso, híjole, sería no, cada 3 meses, cada medio cada año. medio año, ajá. Siempre explicar sobre posología, efectos adversos, interacciones. Sí he tenido pacientes, sobre todo niños, de que llega la mamá y no es que tiene taquicardia y ya no le doy el medicamento y es que nunca les explican que pues es Es, algo normal durante el inicio, ¿no? Entonces idealmente deberíamos como explicar todo lo que puede pasar, diarrea, serostomía, bla, bla, todo, etcétera, como que el paciente esté consciente y que eventualmente en 3 meses le va a hacer efecto, ¿no? Y pues por último, no tener miedo. Son fármacos demasiado satanizados, pero es más bien porque muchos médicos no conocen la farmacología detrás de los psicofármacos. ujú. Sí, ¿Ok? entonces espero que haya quedado. Te digo que siento que está muy bien, o sea, el tratamiento del libro está suficientemente bien. Lástima que ya no hay versiones más nuevas porque te digo, el personaje Brailovsky pues falleció, fue un accidente y pues no, se nos fue, ¿no? Pero creo que está bien, o sea, para dar información clara, creo que Sí, estuvo está bien, muy, está padre, muy conciso y tiene bien. todas las opciones de fármacos que tenemos y que no Claro, tenemos acá en México. exacto. Ujú. ¿Ok? Entonces pasamos con los modelos Los de modelos, sí. psicofármacos.
Tres modelos. El modelo de Ujú. depresión, de acuerdo a la GPC, depresión por definición es cuando que tengan 2 semanas que cumplan con un síntoma B más un conjunto de síntomas C, que Exacto. sería humor depresivo mayor parte del día, anedonia o Anedonia, fatiga, fatiga. y de Ujú. los síntomas es baja autoestima, pensamientos de muerte, menor concentración, cambios psicomotrices, alteraciones del sueño o cambios en el apetito. ¿Por qué es importante conocer B y C? Porque dependiendo del número de criterios podemos clasificar al paciente en Exactamente. leve, moderado o grave, y pues el grave tiene repercusiones mentales graves. Tenemos este acrónimo que se llama SICASES, que pues es lo que nos indican de los síntomas clínicos. El tratamiento, la meta es remitir síntomas y sobre todo pues, restablecer funcionalmente al paciente, y se recomienda iniciar con inhibidores de la recaptura de serotonina. Va a ser más efectiva la terapia combinada, y en polifarmacia se recomienda dar sertralina o citalopram. Además, complementar con ejercicio, como ya mencionamos. Sí. Antidepresivos, aquí pongo algunos y la dosis, y se potencian con paroxetina, La reboxetina, sertralina reboxina. o Ujú, la vena. venlafaxina. Interaccionan con imao, depresores, warfarinas, sedantes, alcohol y antihistamínicos, y los efectos secundarios de clase. Nos Ujú. mencionan que hay que mantener el tratamiento por lo menos 8 meses para evitar recaídas y mejorar el pronóstico, y la terapia alternativa puede ser útil, sobre todo meditación, tai chi, yoga y mindfulness, que si bien lo recomendamos como médico y puede sonar raro, sí tienen evidencia científica Ya porque actúan empiezan a tener más cada vez. sí, 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 sobre sí. receptores opioides, endógenos, etcétera. Sí, hay unos artículos hasta bien interesantes, así como que del efecto de la meditación y eso sobre un montón de cosas, hasta cambios genéticos, ¿no? O sea, Sí, cómo cambia sí, o sí. puede haber cambios hasta nivel, a ese nivel molecular y genético promovidos por la meditación o el yoga, ¿no? Y uno diría, ¿qué onda con eso, no? ¿Quién Y, cambió a y, quién, no? Pero ya hay cada vez más evidencia, pues esas personas aceptaron que ya son practicantes, les miden cosas y resulta que hasta a nivel molecular ya hay cambios, ¿no? Que ni se y, pensaba. Eso, o sea, a mí se me hace muy interesante porque quizá no es de que no creyéramos que sirvieran, sino creo que el problema era de que no teníamos con qué medirlos o no sabíamos con qué evidencia, sí. valorarlo. Una medida que tenemos con qué medir eso, ya queda claro que sí había un efecto y Y siempre estuvo allí, ¿no? Ujú. actualmente sí se sabe, por ejemplo, que algo tan fácil como respirar, o sea, que sería meditación, puede disminuir la hiperactividad de la amígdala, que pues, si tenemos la amígdala hiperactiva vamos a estar ahí produciendo estrés, ansiedad, cortisol, etcétera. Entonces, pues sí tiene como su base neurobiológica, y actualmente lo están comprobando con resonancia magnética y todo, todo, Claro, todo. sí, sí, sí. Ok, yéndonos con ansiedad, pues ya lo platicamos ahorita en el Un poquito. cuestionario. Primero, clasificar qué tipo de ansiedad es, Ujú. entendiendo que puede ser una reacción adaptativa, un síntoma o un síndrome, que se caracteriza por un estado displacentero con cambios somáticos y psíquicos. Es el típico paciente que te llega con muchas enfermedades, Ujú. cefalea, Ujú. diarrea, estreñimiento, etcétera. Y hablamos de patología de ansiedad cuando ya tiene una presentación irracional o ya tiene una duración injustificada que afecta la calidad de vida. Factores de riesgo, antecedentes heredofamiliares, haber tenido ansiedad previa, experiencias adversas de la infancia, tener cualquier comorbilidad psiquiátrica y consumo de sustancias. Hay síntomas autonómicos, típico de palpitaciones, sudoración, etcétera. Síntomas en pecho y abdomen. Muchos tienen dolor torácico no cardíaco, pirosis, dolor de abdomen, o sea, somatizan Todo demasiado ese eres de, tipo de ok. pacientes. Y Ujú. el paciente con ansiedad, a diferencia de depresión, es como más evidente, porque llegan contigo y tú te das cuenta que tienen ansiedad, sobre todo cuando es ansiedad específica por algo de la salud, ¿no? El diagnóstico es clínico, no necesitamos estudios para diagnosticar ansiedad, obviamente después de descartar las causas orgánicas. Y ya que los tenemos clasificados, dependiendo que sea trastorno de pánico, crisis de pánico, ansiedad generalizada, fobias, pues tenemos medicamentos. En TOC se recomienda dar inhibidores de la recaptura de serotonina, y si fallan tenemos de segunda o tercera línea clomipramina, venlafaxina, citalopram. Pongo acá todos los medicamentos que tenemos, y tenemos afortunadamente algunas escalas que si bien no diagnostican, sí sirven de tamizaje, como la escala de Hamilton, el inventario de Beck o la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, ¿no? Ujú. Idealmente se debería evaluar a la semana 2, 4, 6 y 12, y siempre considerar causas orgánicas de la ansiedad. Sí. Fíjate que es interesante Y porque esa escala, al menos Hamilton, no sé si tú la has aplicado, porque yo sí la he aplicado acá también con uh -huh, algunos uh -huh. estudiantes y nada más la aplicamos no tanto para ver depresión como tal. Sí hicimos un estudio un poco largo, fue con el director, para ver cómo va cambiando estos estados así como predictivos de depresión a lo largo de la carrera. Lo hicimos con algunos estudiantes desde que ingresan a la universidad, que vienes con todas las ilusiones y la emoción, hasta los que salen de la carrera que ya no saben ni qué van a hacer de su vida. Y resulta que entran, cuando ingresan, entran bien, o sea, no, no viene con Sí. problemas de Sí, verdad, de ansiedades, ya no, ni salimos todos depresión, nada, nuevos, sí. nada, perfecto. Todo va bien y resulta que cuando van egresando, ahí es donde salieron puntajes de Hamilton bastante notorios, y curiosamente los que más notamos y más nos preocupó fueron los varones porque ponían
ponían ahí eso y aparte se les añadió por ahí otro cuestionario que se hizo validado también y ellos referían que el miedo que tenían era a no encontrar trabajo porque las familias al ser varones pues esperaban más de ellos, ¿no? O sea, Sí, esperaba que casi salga, ya casi casi con trabajo y que ya casi casi la esposa con los hijos y todo, entonces sentían con muchísima más presión que incluso las mujeres, ¿no? Que decían, pues ya egresé, ¿no? Y ellos tenían un puntaje, pero mira, prácticamente iban así, nada, mucho, y de ahí hombres así hasta arriba y mujeres normal, ¿no? Entonces sí fue algo muy interesante, ¿no? Y en caso de mujeres, donde sí notamos los cambios, es también se hacen algunas prácticas durante un mes, un ciclo menstrual y que se vayan aplicando cada 7 días el Hamilton para ver cómo va cambiando y la mayoría suele tener puntajes también un poquito más altitos, aunque no quizá una depresión, más altitos, pero durante los días previos a la menstruación, ¿no? la menstruación. Generalmente salen ahí, que está un indicativo de que tu estado de ánimo está cambiando, que son asociado a hormonas. Y de ahí viene la otra parte que ahorita no te había dicho, pero cuando alguien dice, pues en depresión es más frecuente en el género femenino, damos por hecho que a lo mejor es algo genético. Sabemos que hay enfermedades que tienen, se pueden predecir genéticamente, ¿no? 50% de probabilidad, 25% algo. Pero fíjate que no se ha encontrado un patrón que pudiera ser a lo mejor autosómico dominante y que por eso dijéramos a lo mejor es mujeres o a lo mejor un tipo de enfermedad ligada al sexo que sea femenina, no, sino parece ser que estos cambios donde la mujer es más frecuente que sufra trastornos de ansiedad y depresión está asociado más al hormonal, ¿sí? Al hormonal y a lo cultural o a la cuestión también del rol o el papel que desempeña la mujer en la sociedad, ¿no? Es decir, se le exige Claro. todo lo que habíamos dicho, ¿no? Se le exige Sí, pues, que mantenga a los hijos, se le exige que esté en casa, se le exige mil cosas, pero además que se vea increíble, que además no puede estar gorda, que además tiene que ser mil cosas y no sé, o sea, la exigencia, el nivel de exigencia y que además pues está plagada donde pues tiene que haber sufrimiento, ¿no? Debe sufrir porque nuestra sociedad así es, ¿no? Yo digo aquí sí, la mayoría de gente si no sufre pues no está bueno el asunto, ¿no? O sea, es la sociedad del sufrimiento, entonces parte de eso viene allí, entonces se ha asociado más que en las mujeres más que hereditario o más que componentes genéticos está relacionado con el papel en sí mismo del rol del género femenino claro. y también ahora sí llamamos ahí como pincelado o aderezado con la cuestión hormonal a lo largo de la vida, o sea, menstruación o las menstruaciones de entrada ya traen cambios, después pues, el embarazo, ¿no? La lactancia, el posparto y la menopausia. Entonces ya no sé qué cosa tan peor puede ocurrir después de eso, ¿no? Pero sí, yo digo que sí. Dice, la mujer es perfecta, dice, Dios la creó perfecta. Ah, pero para que el hombre no se sintiera tan mal, le dio las hormonas. Y eso es lo que todo el mundo dice, o sea, le regaló ciclos hormonales y entonces pues ya no puede dominar el mundo. Así de simple. Sí, Este, eso es lo que nos decía, es real, ¿no? Y eso tiene que reflejarse aquí, porque sí es cierto, tú pusiste en todo y los datos son ciertos, o sea, que parece ser que es predominio femenino, pero ahí sí no está asociado a enfermedades. Por ejemplo, como en otros casos, ¿no? Que tú buscas enfermedad fulanita, es preferencia masculino, pero porque hay una tendencia ya a nivel genético demostrado en muchas poblaciones, en el caso de mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres, depresión y ansiedad es global, es mundial, y no se ha encontrado en sí un marcador o algo que tenga que ver con cuestión genético-molecular, sino más bien por la parte hormonal, ¿no? Hormonal, sí, hormonal y cultural. son efectos multisistema. Sí, O sea, el sí, simple sí. hecho, como menciona usted, que se tenga que ver bien, que tengan que luchar contra más hombres porque la sociedad está dominada por hombres. O sea, le metemos al hormonal un Híjole, buen de factores. Entonces sí es sí, como complejo. complejo. Ujú, Sí. Y por último, la esquizofrenia, que es ujú. como que uno de los peores trastornos psiquiátricos porque pues decrementan la calidad de vida tanto de la persona como de la familia porque afectan la percepción y la conducta. Y se caracteriza por distorsiones, sobre todo a nivel del pensamiento. Se puede manifestar como delirios, ya sea delirios de grandeza o ideas irracionales, trastornos de la conducta, del afecto. Hay alteraciones en cognición, volición y en la percepción. La etiología es multifactorial. Actualmente la hipótesis más aceptada es a nivel genético, donde se ha visto cambios en neurotransmisores y cambios en materia gris. También pues, cosas ambientales como hipoxia neonatal, perinatal, uso de drogas, fármacos, infecciones durante la infancia. Y pues podemos resumir que todos estos genes van a alterar tres sistemas, ya sea el sistema dopaminérgico por hiperactividad de D2 mesolímbico, sistema GABAérgico por hipofunción de receptores de MNDA o el sistema serotoninérgico por hiperfunción de 5-HTD2A. Ujú. Eh, Síntomas centrales, delirios, alucinaciones y trastornos del pensamiento. Y el diagnóstico se establece con dos de los siguientes: delirio, alucinaciones, discurso desorganizado, alteraciones conductuales y síntomas negativos. Me llamó mucho la atención esto, que la comorbilidad más frecuente es TDAH hasta en el 84%, Mm. pero no es una relación simétrica. O sea, se ha visto que los de esquizofrenia tienen de comorbilidad TDAH, pero no que los de TDAH tengan una esquizofrenia. Se ha visto Dice, al también menos yo no, ni nadie más que conozca. No, más bien, qué miedo, ¿no? Sí, pero fíjate que hay algo muy curioso. Ese dato que tú estás dando también
te digo que hay una rama de la psiquiatría, ya aquí es solo un cursito de posgrado, no da tiempo, ¿no? Pero sí hay una rama de la psiquiatría que te digo, es la llaman genética psiquiátrica. Y es interesante porque ahí se han hecho estudios, te digo, a lo largo de las generaciones y familias, y curiosamente quien tiene, por ejemplo, una psicosis, una esquizofrenia, viene de una familia donde había papá depresivo y a lo mejor una mamá alcohólica, más un abuelo que tenía bipolaridad, más, o sea, cuando empiezas a ver, no necesariamente tiene que venir la misma patología, pero todas engloban dentro de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y eso hace que ellos vayan viendo que incluso si son familia, donde son dos hermanos y los dos vienen de gemelos y los separan incluso, de todos modos generan la psicopatía o generan la enfermedad independientemente del ambiente. Entonces ahí sí hay un componente hereditario y varios psiquiatras coinciden que en algunas de estas sí es hasta un 60% la posibilidad de heredar algunos rasgos que pueden llevar a estos trastornos. Y hablamos desde el alcoholismo hasta depresiones y todo un 60%, pues no es despreciable. O sea, quiere decir que, bueno, pues, para saber si voy a tener una psicopatología, pues voy para atrás a ver cuáles de mis familiares han tenido depresiones, ansiedades, psicosis, o cualquier otra enfermedad del DSM-5 o cualquiera de estos libros, ¿no? Porque si alguno de ellos hay y está en un alto grado, incluso fue la causa de la muerte del sujeto, un suicidio, lo que haya sido, pues ya uno va hasta abajo, ¿no? Entonces, chance también pudiera yo tener ciertos de esos rasgos en algún momento de la vida. Entonces, eso es importante porque ya ese porcentaje nos dice que puede ser un foco de atención para intentar ver diagnósticos tempranos, ¿no? Sí, sí, sobre todo como menciono, o sea, si en la familia todos tienen algo, búscale. Sí. Eh, el tratamiento farmacológico, tenemos pues aquí distintos fármacos que tienen efectos adversos igual de clase, sedación, parkinsonismo, distonía, acaticia, convulsiones, entre otros. El pronóstico, pues si bien no es malo en todos, porque sí mejoran algunos pacientes, va a ser la minoría, el 20% más o menos se pueden controlar toda su vida sin problemas y el 80% no se van a controlar. Es malo si es esquizofrenia de inicio temprano, como la esquizofrenia infantil, pues tiene más pronóstico a largo plazo, dependiendo qué tan intensos sean los síntomas y los pacientes que no han recibido tratamiento, mientras Ya, más tiempo pasen sin ya no les va tratamiento, a hacer pues, lo que pues sí, decíamos. peores. Y la terapia no farmacológica es importante porque necesitan a fuerza una red de apoyo y que la red de apoyo esté informada y concientizada sobre el trastorno, así como el paciente que tiene que estar consciente de su enfermedad. Actividad física y rehabilitación cognitiva, que pues en nuestro medio es complejo que alguien sepa dar rehabilitación cognitiva específicamente en este tipo de patologías. Y fíjate que aunque ahí no viene, sabemos que como esos tratamientos, y tú lo dijiste hace rato, ya está demostrado, también tienden a aumentar el peso, o sea, por lo del sistema dopaminérgico tienden a aumentar el peso, cuestiones hormonales, sí se tiene que llevar entre la terapia no farmacológica coadyuvante y la nutricional. Tiene que ir a fuerza a un apoyo nutricional, si no el paciente va a quedar pero rodando, ¿sí? Ahora sí, no alucinando y cuando se vea, pues ya de ahí va a estar horrible, va a decir, prefería la alucinación, ¿no? O sea, a verme a mí mismo, ¿no? Porque si hay cambios fuertes, la mayoría tiende a subir de peso. Aquí en la facultad sí tuvimos dos casos de estudiante, una de ellas tenía esta enfermedad y sí, de repente, vaya, literalmente enloqueció, o sea, casi agarro lo que sea para tratar de atacar a alguien por ahí. Tuvimos un caso muy fuerte, tuvieron que venir pues a llevársela casi amarrada, literal, ¿no? Y pues sí, Sí, pasó sí, un sí. tiempo, se recuperó, vino ya a hablar, a recoger sus documentos, pero sí, yo ya traía fácil como 25 kilos de peso, de sobrepeso, en menos de 2 años. ¿No? Entonces, subió muchísimo de peso y pensar que aquí pues llegan personas de cuánto, 19, 18 años, o sea, realmente se veía muy de sobrepeso, pero al menos a nivel de la mirada que tenía, cómo hablaba, cómo se expresaba, pues sí se notaba más estable mentalmente, pero sí físicamente muy descuidado, ¿no? El asunto. Entonces, la terapia nutricional es parte de lo importante aquí también, o sea, qué tratamientos incluyen que no vayan a exacerbar estos síntomas que ya vimos ahorita, ni los positivos ni negativos. Entonces, nunca lo viene en las guías, no sé por qué diablos las guías no toman nada de lo nutricional, no entiendo, porque nada más se dan por bien hecho con la psicoterapia, el medicamento, ya una cuanta cosa, o el ejercicio y bye, ¿no? Y los alimentos nunca los toman en cuenta, ¿no? Y Sí. pues finalmente es el sustrato para cada día que estamos viviendo, ¿no? O sea, si no, eres lo que comes, dicen, ¿no? Entonces se me extraña que las guías todavía no se haya involucrado casi en ninguna, ya te diste cuenta ahorita con esta última que pues es la que vamos a ver así relacionada a esto, pues que no se contempla, ¿no? En todos los casos, pues un aporte importante de la parte nutricia, ¿no? O sea, como que siento que no le hemos metido feeling a esa parte, a mi perspectiva. No, y lo que se ha visto ahorita, o sea, que el consumo de fibra vegetal hace que la microbiota produzca ácidos grasos de cadena corta y que tiene efectos sobre neurotransmisores, Claro. modulación de serotonina, etcétera. O sea, sí tiene como todo el sentido que nosotros, o X medicamento rico en X aminoácido que puede favorecer el sustrato para neurotransmisores, pero como bien menciona, ni hay investigación ni recomendaciones. Realmente como No, médico casi nunca recomiendo, solo te dice nutrición, no te dice como qué, o sea, qué hacer. no, nada.
como dijera medicamento, ajá, pues dime cuál. Ujú. Sí, puse un meme, es muy ridículo, pero es así, llega un paciente, hay doctores que no sé lo que tengo, y el médico le contesta, pues mire, tengo este medicamento que no sé para qué es, tómeselo. Es cierto, Sí, sí, o sea, sí. el paciente no te dice nada, pues le das algo que tampoco sabes qué es, ¿no? Igual acá, pues no sé qué tengo, pues coma lo que sea, porque yo tampoco sé qué contiene, ¿no? O sea, realmente estamos mal, o sea, ahora estamos mal porque seguimos viendo las respuestas fuera de nuestra realidad, o sea, si algo hacemos diariamente es comer. Diariamente, forzosamente Sí. debemos beber algo y consumir algún alimento, y creo que esa parte en general en todo lo que es la psicofarmacología, la motivación y todo, queda claro que era importante, ¿no? Y pues no se ve o no se le da el peso, ¿no? Con esta última guía era para que te dieras cuenta que de todas las que revisaste, que fueron varias, en ninguna viene algo sobre eso, ¿no? Al menos a las que tenemos ahorita aquí. Sí, no, ninguna. Ok, vamos con lo último que serían los casos clínicos. Ajá, tus casos, a ver qué le viste. Ajá. Ok, mujer de 45 años que consume paroxetina. Le interesa saber si interacciona con sus estrógenos conjugados que consume para la menopausia, marcas y coste del medicamento. Encontré que directamente no hay interacción farmacológica entre los estrógenos y la paroxetina. Sin embargo, los estrógenos sirven para mejorar síntomas menopáusicos y curiosamente la paroxetina causa síntomas menopáusicos. Entonces creo que habría que explicar a la paciente que podrían aparecer algunos de los síntomas molestos como cefalea, insomnio, palpitaciones, disfunción sexual, síntomas autonómicos, mareos, etcétera, ¿no? Y por otro lado hay que tomar en cuenta las reacciones secundarias de los estrógenos porque podrían potenciarse con las reacciones secundarias de la paroxetina. Entonces podría en específico tener más náuseas, anorexia y vómito. Recomendaría no iniciar ambos fármacos al mismo tiempo, o sea, idealmente ya sea o solamente paroxetina o solamente estrógenos para ver si Solo. tiene efectos adversos y después que ya veamos que pues está bien, iniciar el otro. Claro. Marcas, encontré distintas marcas, la más barata, Sí, no, Chipten, no es cierto, marca del ahorro, 86 pesos. sí, es el más y barato. la, Yo encontré unos por ahí entre 100 y 300 andan aprox. Ajá. Y la más Sí, cara, pues carísimo. sería esta, la Paxil de 1466, Ya eso le ¿no? da depresión nada más de ver el precio. Sí. Ok, El sí, el caso varón, ¿no? 2, varón de 40 años que le dieron risperidona porque tiene síntomas positivos de psicosis, pregunta costo, posología y de qué forma afecta su salud, ya que tiene sobrepeso y gusta de comidas copiosas y grasas. La risperidona pues es un antagonista selectivo por Ah, afinidad de 5-HT2 y D2, mejora calidad de vida y disminuye síntomas psicóticos después de varias semanas. Efectos a la salud que hay que tener en cuenta en este paciente, pues hay primero que tomar exámenes bioquímicos, sobre todo teniendo en cuenta que el paciente puede engordar, entonces tomarle pruebas de funcionamiento hepático, perfil lipídico, idealmente hacer primero un ajuste cardiometabólico, disminuir el antes riesgo de cardiometabólico y ya después iniciar el antipsicótico. eso. Puede causar somnolencia, infecciones y aumento de peso, hiperglucemia, trastornos del sueño y todos los que ya hemos mencionado. Y lo más importante en este paciente sería pues, un manejo conjunto con nutrición y evaluar parámetros clínicos y bioquímicos del riesgo cardiovascular. Ese sería lo principal Eh, porque ya venía así, o sea, ya trae sobrepeso, eso es lo importante, ya no eh, viene tan delgado de por sí. Ujú. Marcas igual, la más barata la del ahorro, 189, y la más cara, esta que no manche, 2280, Sí, la oral. No sabía que había risperidona oral, pero esta fue la más cara, y la otra que es esta, la risperdal, que es pues la que tiene mayor gramaje, 3 sí, miligramos, 2580. están carísimas, sí, sí, sí. Sí. Y no son tantas Varones, tabletas, imaginemos que fuera una diaria, pues ni siquiera le alcanza para un mes. O no sea, le alcanza por un mes, y esto es un sueldo mínimo, es o sea, ahí se le exacto, va todo. sí. Varón de 65 años, caso 3 que recibe Ah, sí, de la galantamina, galantamina. información sobre costo, administración, forma de consumo y que consuma alimentos muy picosos y café americano. Igual pregunta por notrópico porque le dijeron a sus familiares y que si le puedo prescribir un notrópico. La galantamina es un inhibidor selectivo y competitivo irreversible de la acetilcolinesterasa, entonces aumenta la acción de la acetilcolina. Y encontré que per se es un nootrópico, la verdad no conocí este medicamento galantamina y se utiliza Ujú. para dar para pacientes con demencia leve o moderada. La administración puede ser en solución vía oral, generalmente 2 veces al día con el desayuno y la cena, pero también hay cápsulas de liberación prolongada que se administran 1 vez al día por la mañana. Depende mucho del estado funcional de la deglución del paciente, porque pues, en demencias avanzadas no pueden deglutir, entonces ahí es como se recomienda más la solución. La evidencia de los nootrópicos es controversial porque hay pocos estudios bien diseñados y que sean controlados con placebo, sobre todo muchos no tienen el grupo control, pero teóricamente funcionan, así que pues
se le podría dar. No sé si combinar, pero es per se un nootrópico, así que yo creo que con eso está bien. El consumo de alimentos picantes no especifica qué tipo, pero puede retrasar la absorción Ya del vimos, fármaco e claro. incrementar efectos adversos gastrointestinales como pirosis, dolor abdominal, diarrea, náusea, por lo que yo recomendaría no consumir alimentos picantes con este medicamento. Ujú, ni Marcas y tampoco café, costos, ¿no? Porque también le ni decía que él café, lo consumía mismo. café también, entonces, pues, nuevamente va a tener muchísima más acidez, ¿no? O sea, y de por sí el café ya tiende a tener cierto efecto estimulante, entonces, también es importante porque nos hablaba del café, entonces, pues, es deseable también como que, pues, si ya de por sí viene esto que ya pusiste, las posibles diarreas, la pirosis, pues, también el café habría que, como que reducirlo, Restringirlo, reducirlo, sí, sí. reducirlo Y bastante. marcas y costos hay pocas y sí es demasiado caro, o sea, 14 cápsulas, Carísimos. casi 2,000 pesos. Sí, sí, sí. Entonces, sí es como que un medicamento demasiado selecto. Encontré que en Europa, creo que acá en México no hay, pero No. hay solución, 822 pesos, que son 41 euros. Ujú. Ok, el último caso, mujer de 37 años que le prescribieron citalopram, quiere saber costo, posología y menciona que su dieta es de ascendencia europea y que le gusta vino, quesos y embutidos. El citalopram es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Se toma Ujú. generalmente una tableta bioral de 20 miligramos cada 24 horas. Puede duplicarse la dosis hasta tomarse 2 veces al día y se recomienda mezclar con jugos, sobre todo si es en gotas. Considero que, digo, menciona esto, tal vez hablando de la tiramina, pero no es tan frecuente con los inhibidores selectivos de No de la tanto. recaptura. Entonces, creo que el síndrome serotoninérgico es más con los IMAO, Con los más, por lo tanto, la recomendación iría más sobre el vino tinto. O sea, que ese el vino sí, más tinto, sobre el puro vino como tal por lo del alcohol. Ese sería más al sí, enfoque. porque puede potenciar el efecto sedante del citalopram y causar náuseas, mareo, vómito, por lo que, pues, no haría una restricción de que no tomes alcohol, pero sí moderar el consumo y explicar los Ujú. efectos adversos que puede tener. Marcas igual, la más barata la del ahorro y de las más caras Cinetron, que 28 tabletas, 1,055 pesos y es todo. Por eso terminamos la tarea. Y ya en Amazon. Entonces, digo, estos casos fueron chiquitos. En el caso, fíjate, de la galantamina, porque es interesante, o sea, el mecanismo de acción es inhibidor de la acetilcolinesterasa, entonces dices, ¿para qué diablos tanta acetilcolina en el cerebro, no? Pero pues tiene que ver, se ha visto que se potencia en la sinapsis con acetilcolina, ¿sí? O sea, el exceso, y Ok. la mejor prueba es por qué la gente fuma. O sea, ¿por qué la gente fuma para concentrarse? O sea lo que sea, vas a ver sobre ese sistema. La nicotina es sobre receptores nicotínicos, o sea, te ayuda a enfocarte, a concentrarte, y por eso mucha gente fuma en momentos de crisis, ¿no? Para Sí, tratar sí, de encontrar respuestas. sales y tranquilo. Si te fijas, ahí está, es un mecanismo igual, nada más que aquí, pues, es también otro medicamento, ¿no? Pero sea lo que sea, ese es el mecanismo, es decir, cualquier inhibidor de la acetilcolinesterasa es tóxico. Si tú los buscas, todos están dentro del grupo de los fármacos organofosforados y megatóxicos, ¿no? Pero este es de los que sí se pueden dar de forma más o menos segura. Pero sí, desafortunadamente, lo único que hace es como retardar la aparición de los primeros signos de Alzheimer. O sea, tampoco es así como que la joya misma y que ya con eso no tendré Alzheimer ni no me va a dar, no, ni tampoco me lo previene, que me lo empiezo ya a tomar desde ahorita para no tener Alzheimer, o sea, tampoco funciona así. Sí es un no trópico, pero sí está recomendada la galantamina en los signos iniciales o los primeros, digamos, años de aparición de la enfermedad para ayudar a que dé mayor claridad mental, para poder reforzar las otras partes que se trabajan con el paciente, ¿no? Por ejemplo, el tener listas de tareas, el manejo de colores, platos a lo mejor de mismo color para asociarlos con desayuno, comida y cena, la noción del tiempo, o sea, todo eso se complementa con el tratamiento en la primera etapa. Entonces, para eso es que se ocupa la galantamina, la memantina también está dentro de este grupo, ¿no? O sea, son de los que se ocupan, ¿no? Pero sí se considerarían fármacos que dentro de los que acabas tú de ver serían no trópicos, porque realmente no son psicoestimulantes, tampoco son ansiolíticos, no son de los demás grupos, entonces entran aquí como que potenciadores de memoria, de aprendizaje y de la cognición, entonces entrarían aquí como una ayudada, ¿no? Actualmente dice, bueno, pues si le dicen ahí que le convendría un no trópico, pues ya lo está tomando, pero algunos consideran que algunos suplementos pudieran ser no trópicos, por ejemplo, este aceite de linaza, ¿no? Que ahorita está muy así como de moda, sí, o los omegas, que dicen que ayudan también a mejorar un poco funciones cognitivas, porque ya hay demostraciones en modelos animales, pudieran ser los no trópicos futuros, ¿sí? Sí, el consumo de glutamato, incluso algunos dicen, oiga, pero el glutamato también es bueno como neurotransmisor. Pues sí, el glutamato te ayuda a que aprendas, o tiene que ver con la sinapsis, pero el exceso de glutamato pues también da convulsiones, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque muchos de ellos vendrán ahora como un suplemento, va dentro de este grupo, ¿sale?
Sí. Entonces, muy bien, sí, entonces este medicamento, pensé que sí, se te hacía familiar, yo sí dije, esa sí, la memantina también, dije, seguro lo va a conocer. La mamantina sí, la galantamina nunca la había escuchado. Sí, se consume en otros lados y se las dan, te digo, las primeros, he visto de pacientes, o sea, en reportes de pacientes de hasta máximo como los primeros 5 o 10 años. Ya después de ahí se ha visto que realmente el efecto de darla o no darla es exactamente igual, porque la enfermedad sigue su progreso y pues va a ir perdiendo la capacidad cognitiva en general, ¿no? Movimiento también y entra en otros estados, ¿no? Pero sí en la etapa inicial parece ser que no está tan mal, ¿no? El asunto para poder retrasar un poco la aparición de signos, ¿no? Sí, Bien. y es que en general se va a seguir acumulando proteína tau. O Sí, o sea, sea, eso no eso se es lo puede que, quitar. sí, no puedes quitar el acúmulo de la proteína mal plegada. Ahorita más bien se están buscando algunas otras terapias que van sobre la proteína. Hay un método, fíjate, bueno, uno que están haciendo ahorita que es sobre vacuna anti-Alzheimer. Y la vacuna prácticamente es así como que da una especie de anticuerpo que se vaya a unir a esa proteína tau para tratar de inactivarla y que aunque se, digamos, no es tanto que se acumule, pero como que antagonizar la estructura para que pueda ser eliminable. Esa se me hace también una opción bien interesante, decir vacuna para que no te dé una enfermedad mental, pues parece ser que está Estaría padrísimo, funcionando ¿no? y está, o sea, ya hay un intento de vacuna de ARN incluso, que es sobre la proteína, finalmente ya la proteína todo se va a elaborar, pero digo que es como una especie como de RNA blanco para que haga unión o haga clic con esa proteína, ¿no? Pero pues es una enfermedad donde hay un montón de otras cuestiones moleculares más allá de la proteína tau, que también la enfermedad está alterada, o sea, no nada más es la tau es una de tantas que ya es la Sí. evidencia más evidente, pero hay otras proteínas y otros sistemas también de mensajeros químicos que fallan en Alzheimer y todos son sitio blanco, ¿no? También se está probando, por ejemplo, extractos de plantas, por ejemplo, el resveratrol. Nadie pensaría que algo de las frutas pudiera servir como un flavonoide y ya se han hecho algunas investigaciones y reduce esos otros marcadores que son como indicativos de empeoramiento de la enfermedad. Entonces quizá también sea parte de los no trópicos del futuro. Si no lo sabemos si va a venir allí, ¿no? Entonces a mí se me hizo interesante el saber que ya hay hasta vacunas, ¿no? Que no son COVID ni nada, sino son contra enfermedades mentales o que pudieran prevenirte, ¿no? En el futuro y más porque es una enfermedad que sí se podría prevenir porque aparece a edades pues más avanzadas, ¿no? O sea, se podría ir previniendo, ¿no? Desde años previos, ¿no? Entonces Sí. esa parte está buena. Ok, entonces mira, si nos fijamos, no sé qué te pareció, ya este era nuestro cierre, digamos, del tema fuerte, porque el último ya es digamos, el cierre del curso ya es las drogas de abuso, que ahí puede entrar, mira, cualquier casi cosa entra ahora de droga de abuso. Algunas de ellas incluso ya vienen aquí en el tema de no trópicos o de psicotrópicos o neurolépticos, pues ya sin querer ahí vienen un poco algunas, ¿no? Que pueden ser abusadas o usadas sin prescripción médica, que es nuestro último tema. Pero no sé si, pues, ¿qué te pareció o qué sentiste? ¿Está bien el tema? Ha sido mi tema favorito todos los que hemos visto, porque El me gusta psicofármacos es el mucho. que más me gusta, pero a la vez siempre Sí, causa un montón de polémica. Yo lo veo también desde el punto de vista genético, eso de genética de la conducta, cómo me encantó. Dije, ay, no puedo regresarme a volver a estudiar algo de eso, porque pues ya pasan los años, y además no hay posgrados así como tal de eso, ¿no? Pero cuando lo vi dije, esto me encanta, o sea, habla mucho de cuestiones moleculares que al final te reflejan en la conducta, pero desde lo molecular o lo genético, dices, entonces realmente mucha gente esta enfermedad mental, pues sí nace con eso, o sea, y el ambiente nada más lo formó, pero realmente ya nació, o sea, sí, y te preguntas entonces, si ya nació así, entonces, ¿por qué no recibió atención y al rato ya está en una cárcel o ya fue un asesino en serie? Si así nació, o sea, no pidió nacer así, se hizo, ¿no? Y ahí es donde empiezan algunas cuestiones bien, bien intensas, ¿no? Y ahí es donde va la psicofarma, ¿no? Entonces son sí. temas buenos, a mi parecer son temas que siempre son polémicos, pero si los tratamos de forma adecuada dentro del ámbito de nosotros, sí se les puede sacar mucho jugo desde otra perspectiva, ¿no? Y es que acá en medicina en general, la ansiedad, depresión, esquizofrenia lo vemos demasiado light. O sea, No da le tiempo, tomamos, ni me digas a lo mí, mis vemos, alumnos, o sea, le dedicamos aquí acaso 2, 3 sesiones, que ya se acabó psicofármacos, oiga, pero no vimos esto, pero yo tengo esta enfermedad y no la vimos, digo, dime a qué horas, o sea, en farmacología tenemos nada más míseras 4 horas a la semana, digo, son más de 10 temas, dime en qué momento, entonces ya vamos a ver esto y ya no te vas a saber los fármacos de la presión o ya no vamos a ver los que son para sí, sí, diuresis, o sea, tienes que sacrificar algo, entonces, sistema nervioso es muy complejo y ver un montón de todas las patologías que existen, pues sería deseable ver los fármacos de todo. Ya ves lo que te dije, los fármacos sexuales son los peores, no hay nada, ni guías, ni nada. O sea, y no quiere decir que no hubiera, en otros países sí hay, pero aquí no hay porque ni siquiera da tiempo de verlos y finalmente pues también es otro tema que debería de tratarse, o sea, es un ámbito importante de la vida y ya te diste que es el peor, fue el tema donde no había nada. O sea, sí. ahí hay mucho que trabajar todavía, ¿no? Entonces, mira,
te muestro ahorita lo que viene y ponemos otras fechas para otras cosas también para que ahora sí no te agobies y acabes también consumiendo cosas para la ansiedad. Deja, déjame ir entrando ahorita aquí, voy a entrar a mi Eminus para que chequemos ya el último tema. Este último tema es el de sustancias o el de drogas de abuso, ya estoy entrando aquí, voy a ponerle -3, vamos de una vez. Vamos a compartir pantalla. Sí, hasta dudé que pudiera yo entrar, es que el internet hoy estuvo un poquito como, no es que no hubiera, pero demasiado lento. Entonces me ponía entrando, dije, bueno, ¿y cuándo va a entrar? O sea, entrando, y yo no veía claridad en nada, dije, bueno, como que no estaba muy fácil, volví a entrar y pues ya como que ahorita ha estado estable, pero sí no le quiero andar buscando a que se vaya a ir justo cuando vienen las recomendaciones, ¿no? Vamos a ir entrando. Estaba pensando, doctora, para el proyecto final, Ese te hacer un par de antojó. cápsulas. Eso es lo Por que te su iba a decir. Creo que ya unas acabamos, ya te cápsulas. diste cuenta por dónde va el asunto, con todo lo que más te gustó, no te gustó. Dices, oye, viéndolo bien, ya vi de qué trataba el curso, quisiera yo pasar alguna cosa. Eso es lo que también quiero que veamos ahorita antes de irnos. Una, lo del proyecto, y la otra, los pendientes. O sea, ¿qué es lo que tenemos pendientes para que yo te lo programe a las fechas que tú me dices y pues podamos entregar calificaciones? A mí la doctora Rosana Cepeda no me ha dicho, oye, tienes que entregar calificaciones en tal fecha ni nada, y a mí en mi sistema en línea no me apareces tú, me aparecen las evaluaciones de los alumnos de licenciatura, es decir, que yo tengo que entregar calificaciones en esa fecha, en tal fecha y ya están, pero de la tuya no, porque como es posgrado se lleva un poquito diferente, pero sí, tampoco quiere ser de que vas a decir, oiga, ¿sabe qué? La única calificación que me falta es la suya, te lo juro que moriré de vergüenza. No soy la gente que nunca he entregado nada tarde en mi vida, así como para que diga, ay, no entrego nada y no hago nada. Entonces sí me interesa mucho que nos pongamos de acuerdo para que tú tengas también a tiempo tu calificación, la entregue al posgrado y ahí te la carguen. Ay, es que hace unos días salí el lunes, salí con la familia y el clásico de que no queríamos llevar el aire acondicionado y abrieron la ventana y toda la ventana me iba dando el aire atrás y acabé con una cosa en la garganta bien horrible. Bien, bien, vamos entrando. Entonces, mira, ahorita ya nada más tengo pendiente contigo, digamos, de tema, este último. Creo que no es muy largo, es un tema realmente chico y además lo manejas mucho. Este último que dice drogas de abuso son 10 preguntas y es la última parte del libro de psicofarma. O sea, prácticamente de este librito es la última parte. Aparentemente se ven muchas hojas, pero realmente está muy digerible. Ya te diste cuenta que pues prácticamente al menos yo lo reviso y en casi una hora y media yo ya tendría hecho el cuestionario. No, aparte es un tema padre, también está interesante. chido, y vienen los dibujos y todo que también viene ahí de las plantas y del consumo de sustancias, o sea, vienen recomendaciones, qué hacer en casos de intoxicación con drogas, o sea, lo muy básico, ¿no? Entonces son 10 preguntas y de esas 10 preguntas son de libro, o sea, es muy rápido, ¿no? Bien, Okay. te puse este otro que ya es nuestro último documental y que justo tiene que ver con eso, o sea, es tan adictiva como la cocaína y no es ninguna droga de esas que vienen en ese libro. Entonces, ¿de quién hablamos? De los De la azúcares. glucosa, sí. Exactamente. Entonces, este documental seguramente ya lo viste. Si lo viste, te lo vas a ahorrar. Que bueno, hay mucho sobre esto. Este es uno de los que más me gustan. Yo en clase de bioquímica metabólica les pongo otro que también está poderoso. O sea, pega visualmente y dices, ay, es algo estoy sintiendo, ¿no? Porque sí es importante también ver esa parte que normalmente somos como satanizadores de, no, es que la cocaína es peligrosa, es que la marihuana, no, es que el LSD, ¿no? Ajá, y todo lo que te estás comiendo todos los días, que desayunas, ¿no? El Sí. gansito y la coquita que se desayuna tu hijo en el receso, ¿no? O sea, ese no es problema, o sea, no nada más a cuestión de adicción, o sea, el problema también de todo lo que conlleva todo eso a largo plazo de cuestiones de salud. Entonces, de eso trata un poco este documental. Es una de las Vale. versiones de ellos, a ver qué te parece. Está interesante. Y bueno, para cerrar, aquí ya no puse casos clínicos porque serían casos clínicos de toxicología más que como tal, porque pues ya estamos hablando de cuando hablamos de una droga de abuso, que dice que ya superó la dosis terapéutica o el régimen terapéutico, ya entramos en el terreno de la toxicología. Entonces yo casi casos de toxicología, no porque yo esa materia no la doy, yo no doy farmacología. Toxi sí hay otros maestros que la dan y ven hasta muertes bien intensas o cosas así de ese estilo. Entonces yo aquí no te puse casos, pero sí considero importante que le echaras un ojo a las guías. Hay guías que tenemos
o sea, del CONDUCEF está la guía de adicciones, del Consejo de Adicciones en México, tenemos las guías de trastornos por sustancias, y lo que interesa mucho en las guías es población menor a 18 años, porque no es lo mismo que tengamos una adicción ya en el adulto, donde uno sea lo que sea, ya te formaste, ya estás hecho y derecho, a una persona con un cerebro muy joven que apenas está formando y que le metemos una droga para que altere ya toda la neuroquímica cerebral. Entonces, por eso hay mucho interés nuevamente en la cuestión de prevención de las adicciones en temprana edad. Entonces, de esas son las dos guías. Y el último viene como unas actualizaciones en adicción, que ya ni es tan actualización porque pues no encontré una mejor. Si la encuentras, te agradezco que me la pases. Del 2012 yo hubiera deseado encontrar una 2019 para acá, pero no hay muchas, ¿no? Entonces, es revisarla y que tú hagas al menos trípticos. No te puse cuántos, o sea, yo lo dejé, realiza trípticos. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de adicción que tú vas a ver allí. O sea, y considerando el cuestionario de arriba, te pido que elijas al menos 3. O sea, 3 tipos, digamos, de sustancias que pudieran ser consideradas de abuso y que hagas un tríptico para cada una de ellas. O sea, ya tú la dejas libre, elígela viendo las guías de cuál es donde más vale la pena enfocarse, ¿sí? O sea, cuál realmente podría ser un problema de salud más importante y que tú realices al menos 3. Por eso te puse ahí, realiza trípticos, no dice realmente sobre qué, porque pues tendrías que revisar las guías y aquellas que consideres más valiosa es en la que tú vas a trabajar, ¿sale? Y pues ya están las actividades, son 3, entonces sería el cuestionario de 10 preguntas, los trípticos puedes ponerlos juntos o separados y el documental, ¿sale? Entonces serían las únicas que yo tengo marcadas. Con eso se supone que terminamos ya nuestro curso de la parte teórica, pero tenemos pendiente los exámenes. Se supone que tenía yo contigo un examen la semana pasada, pero como ya ves que tú me dijiste que ibas a estar ocupado y que el evento, y desde el principio me dijiste que ibas a estar ocupado, pues ya no iba a poder quedar el examen para esa fecha, porque si se lo pongo, digo, va a morir todo enloquecido, entre que presento otras cosas y aparte le pongo examen, pues ya no te ibas a enfocar. Entonces, esa es la otra parte que quería que ahorita viéramos, o sea, falta todavía eso, o sea, que los organicemos lo de los exámenes, entonces para checarnos en las fechas. Me voy a regresar aquí ahorita tantito. Y mira, aquí estamos, ¿no? Ahí están todas las actividades, ¿sí? Que vas haciendo, tu exposición que ya hiciste. Tenemos aquí las de neurofarma, que esas pues son las que ahorita revisamos tuyos, las de psicofarma pues también ya las revisamos, me falta puntuarlas, pero ya estarían allí. Y pues tengo aquí la parte de drogas de abuso, que es la tarea, digamos, que quedaría como pendiente, ¿no? O sea, nada más quedaría esa que sería para la otra semana de nuestra última sesión, pero exámenes, mira, tenemos apenas evaluados 4 temas, o sea, tenemos evaluado hasta el tema de vigilia y sueño, nos faltaría el de ingesta de alimento y conducta sexual. Entonces te preguntaría, de ese, ¿qué fecha te gustaría que lo dejáramos? O bien, si quieres ese examen lo dejamos para antes o para el jueves, no sé, tú me dices. Pues si quiere para el viernes, o sea, aprovechando que el jueves voy a Jalapa para enfocarme bien en lo del modelo, el viernes estoy libre, entonces si gusta el mismo viernes puedo hacerlo. Ese examen. Entonces, mira, te lo voy a anotar aquí, sería el que sería tercer parcial, bueno, le puse primer parcial, pero no, sería tercer parcial, lo voy a anotar, sería el tema 3 y 4, el tema 3 y 4, el tema 4, y sería 5 y 6. Tema aquí lo tengo, tema 5 y 6, que sería el tercer parcial. Lo dejaríamos entonces para el día viernes, cae viernes 3, ¿no? 2 de diciembre, ¿sale? Bien, esa es una opción, o sea, dejar ese allí y que tuviera el valor que ya tienen los otros, ¿no? Y la otra es pues juntarlo, o sea, dejar ese, ¿no? Y dejar a lo mejor el de neurofarma con psicofarma y lo de drogas como uno solo. Realmente de este de drogas de abuso, más que examen, porque pues pienso yo que con los ejercicios quedaría suficiente, a lo mejor sí podría quedar ya sea o el examen o solo de drogas de abuso con esa parte, o bien que ya te tome la parte como del examen teórico práctico. Si te fijas en el cronograma que te di, ahí viene el porcentaje de exámenes que yo te supuse. Yo te puse aquí el último sería el examen teórico práctico, que sería lo que vas a venir a hacer. O sea, yo te califico con lo que vas a hacer aquí, tú me mides, tú ahí me vas a hacer, digamos, como tu reporte de lo que estás midiendo, y para mí ese sería el examen, o sea, el examen práctico. Yo ese se los pongo a los alumnos también. Yo los veo, les doy una guía de cotejo, una guía de observación, ellos hacen un procedimiento y se les evalúa. Y ya no es tanto teórico, es que ellos hagan la cosa directamente, ¿no? La parte práctica. Entonces, ese examen yo tengo aquí un valor de 10 puntos. Entonces, te pregunto ahorita en este momento si consideras que ese sí te gustaría que se quedara así. Sí, está bien, que se quede así. Bien, entonces el teórico práctico lo dejamos y que sería la siguiente semana. Entonces, ese examen sería para el día 2.
Sí, ese día, digamos, parte casi teórica va a ser nada, o sea, más bien va a ser lo que tú veas ahí y tú mismo con esa teoría que se explique vas a hacer tu ejercicio, tu experimento, vaya, vas a hacer un experimento aquí con nosotros, ¿no? Entonces, ese valdría 10 puntos, que sería el examen de la otra semana, y nos quedaría pendiente entonces nada más la parte del tema 7, 8 y 9. Entonces, ¿cómo le Ok. hacemos con ese? Porque ahí, si juntamos esos dos, sería un examen que valiera 20, o sea, en lugar de 10, que es lo que dicen ahí que vale, pues valdría 20 puntos, pero abarcaría 3 temas, que sería neurofarma, psicofarma y lo de drogas. Podríamos dejarlo para la próxima semana, o sea, la semana de ya sea 8 o 9 de diciembre, como usted me diga, A ver, doctora. déjame. Sí, pues mientras no te digo, a mí no me digan nada, yo me hago rosca. O sea, que no me diga Rosconia, oye, tu calificación, y yo, ¿cuál calificación? O sea, yo le puedo moverme, o sea, finalmente no es tan difícil. Lo te pregunto a ti para que no se te junten, porque a lo mejor también tengas tutoriales o otros exámenes de otras materias. Puede Sí, quedar el no. 9, ¿eh? Yo lo puedo poner el El, 9. el 9 entonces, o sea, quedaría entonces que el jueves primero voy con usted a Sí, hacer la experimentación, el así es, viernes 2 hago el que tenemos pendiente, que sería así tema es, 5 y 6 y así ya es, el viernes 9 hacemos lo correspondiente a estos que acabamos de ver hoy, así ¿no? es. Bien, Ah, va, perfecto, bien. perfecto. Hasta ahí. Bien, entonces si es así ya tendríamos todo, nos quedaría lo del proyecto. Ahora sí te escucho. El proyecto finalmente ve lo que decía. Con eso empezamos el curso. Ya ves que te dije, no vamos a planear nada hasta que ya tú avances y digas, creo que nuestro proyecto o mi proyecto podría ser de esto, ¿no? Es lo que dice, debe ser un proyecto que tenga que ser pues original o algo que esté relacionado con la experiencia educativa, que refleje coherencia, viabilidad, ¿no? Y que tenga que ver con algún lineamiento de los que vimos aquí. Entonces, como que, ¿qué se te ocurriría que fuera viable Ya. para el proyecto? Ya, me gustaría, digo, porque ahorita estoy trabajando en motilidad gastrointestinal, me gustaría Ajá, hacer un par de cápsulas, sobre todo trastornos de la conducta alimentaria con eso. trastornos de la interacción del eje intestino-cerebro. O sea, Bien, enfocar trastornos de la conducta alimentaria en dispepsia funcional y el intestino irritable. Eso me va a servir tanto para esta materia como para dar pláticas, porque son pláticas que están empezando a pedir que se den en congresos. exacto. Entonces sería como Sí, ayudarme, ¿no? así es. Pues mira, creo que el tema ya viene bien y sin querer queda muy bien, porque si te fijas, uno de nuestros temas tenía que ver con ingesta de alimento y regulación, que es el Sí, tema 5. Ahora sí, la única cosa es de que tú vas a meter, incluso puedes ponerlo de tu tesis, de tu proyecto, lo que gustas, pero sí tiene que incluir entonces parte de ese elemento de tus cápsulas, que pueden ser 1 o 2 cápsulas chiquitas. Cuando hablamos de ujú. cápsulas, hablamos de algo de menos de 10 minutos por lo general. Trata de meter elementos de los demás temas. A lo mejor puedes meter algo sobre motivación, algo sobre eso y Ansiedad, psicofármacos, depresión, algo claro, sobre eso, claro. sobre depresión o relacione eso con problemas sexuales, por ejemplo, o de otro tipo, donde tú puedes verter un tantito de lo que viste en los demás para que se vea que sí manejas esos temas, ¿no? Aunque Va, tú te va. centres en tu tema, es decir, lo mío es esto, pero ya ves que somos exquisitos. Generalmente cuando alguien es tan bueno en su tema, cualquier otro tema lo lleva al suyo, ¿sí? O sea, quien tiene esa capacidad de decir, háblame de lo que sea, lo hago mío, eso es lo que quiero en esas cápsulas. Entonces, no sé cuántas puedas hacer porque también involucra tiempo, pero como tú dices, si yo las hago bien, me sirven hasta para dar clases, para una divulgación, para mi línea de investigación o de mi doctor, o sea, que ya eso ya se quede, ¿no? O sea, que estén bien hechas, ¿no? Para que eso también me sirva y en el futuro, no nada más le cumplo a usted, sino también se me queda algo como un material mío. Entonces, pues no sé como cuántas, porque pues yo pienso que no deberían de ser más allá de 3. Sí, yo creo que con dos cápsulas puedo englobar bien todo, o sea, una Perfecto, enfocada a dispepsia funcional, que son más síntomas superiores, y otra enfocada a perfecto. intestino irritable, y tiene la ventaja de que ambas patologías también se acompañan con trastornos del sueño, disfunción Exacto. sexual y todo lo Por que hemos ejemplo, visto. exacto. Sí, Entonces entonces ahí sí sí, puedo como englobarlo diseñate tu todo guión. en dos. Eso. Entonces, mira, tu proyecto ahí está. Entonces, tu proyecto lo puedes titular ahí. Por ejemplo, sería cápsulas de divulgación científica sobre bla, 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 ¿no? Entonces, ya ahí donde venga tu pequeña descripción y justificación sería porque es mi tema de tesis, porque es mi línea, porque además como investigador tengo que hacer divulgación científica, tengo que compartir información y mis cápsulas van a tratar y haces tu guión. En el guión, si recuerdas, o alguna vez no sé si has llevado guiones relacionados con elaboración de videos, ¿no te ha tocado? Son como los bullets, ¿no? Como los puntos que tienes que tocar Así o es. que vas a tocar durante Te la pregunto plática, si ya sí. lo tienes, porque yo sí he llevado cursos de edición de video y donde nos han dado videos educativos. Entonces, hacemos como una especie de tablas donde vienen los temas y tú desglosas. Mientras estoy hablando esto y digo esto, van a salir 10 segundos esto, va a entrar esto, va a pasar aquello.
Eso es lo que se hace para una edición. De esa manera tú ya lo tienes listo, tú lo vas poniendo y ya tienes totalmente el guión. Incluso hasta música de fondo aparece exactamente en este momento. En la esquina superior derecha entra todo eso va a ir en el video. Entonces, eso nos lo dieron a nosotros, ya no lo han dado en cursos. Entonces, te pregunto si ya has hecho eso o tienes una noción y si no, te puedo mandar alguno de los que yo tengo hecho para que tú lo incluyas en tu proyecto, porque el proyecto se tiene que entregar como sencillo, aunque sea 1 o 2 hojas donde digas, mi proyecto es esto, ahí están las 2 cápsulas, ¿no? Pero que se note de dónde salieron, ¿sí? Ya, O sea, como sí, que no es no, de que de ahorita Brian le preferencia. pagó a su amigo y, oye, hazme 2 cápsulas para que acredite yo la farma de la motivación. ¿Sí me entiendes? Sino que se vea que Sí, sí, realmente sí, sí. tú lo diseñas. Entonces va a decir, introducción, 1 minuto, sale un fondo verde con un logo V. Paso 2, ¿no? En el paso 2, un segundo, en ese segundo, giro, salgo yo de fondo, saludo, ¿no? Fondo 3. Entonces, es un pequeño guión para darse una idea de qué contenido va a tener. Y en ese guión yo tengo que ver que se reflejen todos nuestros temas del curso. Quizá no todos en un video, sería una locura, ¿no? Ya va a ser una fusión fea. Pero aquellos temas que sí tienen que ver con tu tema de tesis, que tienen que ver con estas cuestiones de alimentación, de todo lo que tú manejas, pero que sí verta al menos una parte del curso. O sea, puedes hablar de motivación, claro, ¿no? Emociones, puedes hablar de emociones, puedes hablar también de sueño, cómo afecta también cuestiones de cognición, ¿no? Cómo se afectaría, por ejemplo, esto, o en el futuro afectaría si una psicofarmacología, una psicopatología o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si querer, sí puedes enfocarlo así, ¿no? O bien una cápsula que abarque ciertos temas de lo tuyo con una parte del curso y la otra cápsula con otros elementos del curso y lo tuyo. Y de esa manera ya tienes todo. Eso es lo que se me ocurre, si van a ser 2. Ajá. Va. Entonces, si queda claro, lo que vas a subir ahí, cuando te ponga yo activo, ahorita no te he activado lo del proyecto, pues podría ser así como un protocolo chiquitito. Si no, espero un Ya. protocolo como el de tu ingreso al posgrado, ¿eh? O sea, pues es una locura, ¿no? No tenemos tiempo ni nada, pero sí yo pensaría a lo mejor máximo unas 2 hojas, 3 hojas con una carátula que le quieras poner ahí donde diga, mi anteproyecto de cápsulas es este. Entonces, es esto, lo voy a hacer por esto, llevaría estos temas de nuestro curso abordados de esta forma y a continuación pongo el guión de más o menos cómo lo elabore y ya se incluyen las 2 cápsulas de video. Nuevamente las puedes subir en un canal de YouTube o las puedes pasar en un Drive, como tú quieras, para que también pues yo las tenga como respaldo, pero son tuyas. Finalmente yo nada más te califico y al quien le van a servir es a ti. A mí pues porque demuestra que tú trabajaste y a ti te sirven para lo que vayas a hacer con tu proyecto y tu doctor. ¿Sale? Ok, vamos, entonces nada más si me puede mandar el ejemplo del guión o Te lo voy anexarlo a subir en la aquí. actividad. Te lo Ah, subiría perfecto. donde dice proyecto, como yo ya sé que son cápsulas de videos o vas a hacer un video, te puedo poner ahí cómo se construye un guión para un video, el ejemplo y mandarte algo ahí de lo que yo recibí, porque a nosotros nos dieron varios cursos ahorita en la pandemia de edición de videos, Ok, elaboración de va. videos educativos para que tengas un respaldo también para que sea un video bueno, que sí de verdad tenga una calidad para que lo puedas compartir con más personas, ¿vale? Ok, vale. Entonces, hasta ahí quedamos, creo que va todo bien, yo también ya anoté las fechas y todo, y pues gracias por conectarte y esperarme, porque siempre el internet, te digo, nos va a jugar malas pasadas, y bueno, pues esperamos, voy a quitar esto de una vez, dejo de compartir, listo, ya voy cerrando, y pues nuevamente te voy a ir grabando esta sesión. Espero que los videos hayan jalado. La verdad, la semana pasada sí me fui, pero me hizo favor mi estudiante de quedarse hasta que se grabó el video y ya yo lo subí al canal. No sé si sí se ven. Te pido que los cheques por si quieres regresarte a revisar algo de la sesión o algún comentario o algo, pues que sí se vean los videos, porque sí, pues yo los subo y aparentemente yo los veo, pero a veces los estudiantes me han dicho, usted los ve, pero cuando yo los pico me pone que hay un error o lo que sea, pues me dice si lo volvemos a subir, ¿vale? Ok, lo checo y le digo, doctora. Entonces, muy buena Vale, tarde. gracias. Hasta Que pronto. tenga buena tarde. Bye. Hasta luego.